De la mujer de la jornada de ayer, María Elena, que fue protagonista de un testimonio fuerte, vehemente, que sacó aplausos en el centro de Santiago y se viralizó. ¿Qué fue lo que dijo María Elena, que nos movilizó a todos? Mire. Estaba escuchando a los diputados, senadores de nuestra República, aquellos que han salido con nuestro voto, están ahí en el Senado. Hoy día les pido a ellos, con una mano en el corazón, que vean un pueblo que ha trabajado, un pueblo que se ha sacado la mugre trabajando para que hoy día ustedes estén votando y estén peleando por sus egos. El pueblo quiere su 10%. Nosotros nos hemos sacado la mugre trabajando años con esa plata, y esa plata es del pueblo, de cada uno de nosotros, de los cotizantes. Ustedes tienen la responsabilidad hoy día. Ustedes en sus hombros tienen a este pueblo que está esperando un 10%. ¿Hasta cuándo, señores diputados? ¿Hasta cuándo, senadores? ¿Qué pasa con este gobierno? Mi primer retiro fue para pagar deuda. Mi segundo retiro también para poder mi casa acomodarla, porque llevo 20 años en una casa donde mi dinero, mi sueldo no me alcanza para hacer cosas, María Elena, para poder reponer una casa que ya está vieja. Así lo gastamos, pagando deudas, encalillados, porque el chileno que vive aquí, usted lo ve, el chileno que anda aquí en la calle, ellos no tienen para viajar al extranjero, ellos no se dan un paseo al extranjero. Nosotros los chilenos, el pueblo, se tiene que sacar la mugre trabajando día a día para poder tomar una semana de vacaciones. Soy una funcionaria que trabajo de lunes a viernes. Mi sueldo no ha bajado, no ha tenido ningún desmedro. Pero ¿sabe qué, diputado? ¿Sabe qué, senadora? Pero sí me han subido la luz, sí me han subido el agua, sí me han subido el gas, sí me han subido la verdura. Y el sueldo que yo sacaba en enero, hoy día no me alcanza. Ese 3% que nos dieron, un 2.7, no me alcanza. Por eso hoy día, con el alma se lo digo, como mujer dueña de casa, como jefa de hogar, aquí hay un pueblo que necesita su 10%. Hay un pueblo que lo necesita. Los diputados y senadores se pelean por su ego. ¿Quién sale en la tele? ¿Quién tiene más? ¿Y quién se preocupa de este pueblo? ¿Quién se preocupa de este pueblo que a ellos les dimos el voto? A ustedes les dimos la responsabilidad de jugarse por cada chileno. Y hoy día ustedes están peleando por su ego. Pónganse las pilas ya. Pónganse las pilas ya. Queremos nuestro tercer retiro. A mí me gustaría que usted fuera allá a Peñaflor, donde yo vivo, las necesidades que hay, los campamentos. A lo mejor yo mi casa, como les digo, 20 años, mi casa no le había hecho ningún arreglo, pero para mí era una necesidad. A lo mejor para otro, no sé, comprarse algo o comer. Pero usted no puede decir lo que yo tengo que hacer con mi plata, la cual que me he sacado la cresta. 30 años de los 19 años trabajando para esta patria, para que esta patria también se mueva, y usted me viene a cuestionar lo que yo voy a hacer con mi plata. Perdónenme. Me gustaría tener mejores noticias para María Elena y para tantas otras personas que hay en la calle, pero lo cierto es que el sentido de urgencia que se observa ahí afuera no se está observando aquí adentro, y lo más probable es que hoy día no haya mayor resolución en torno al tercer retiro, es decir, vamos a tener que postergar. Pero para hablarnos del cronograma tenemos aquí a Matías Walker. Gracias por acompañarnos esta mañana, diputado. ¿Qué es lo que se puede, verdad, proyectar para hoy y para los días que vienen? Bueno, yo espero, respondiéndole a la señora María Elena, a Francisca, a todas las que han planteado la urgente necesidad, Amaro, de poder aprobar el tercer retiro del 10%, que no salgamos del Congreso Nacional hoy día sin votar el proyecto. Ayer pedimos que se cerrara el debate. Estamos teniendo un debate que es muy interesante sobre el tema de la eutanasia, el derecho a morir dignamente. Pero es muy importante que entendamos que la gente está esperando el debate y sobre todo la votación del tercer retiro. Perdimos la votación pidiendo el cierre del debate. Yo espero
que los diputados que se oponen al cierre del debate no quieren dilatar la discusión. Yo creo que la gente no puede seguir esperando y espero que podamos tener una votación el día de hoy. Hablemos de eso porque me gustaría justamente explicar lo que está ocurriendo. Resulta que la citación es de las 10 a las 14 horas, pero se comienza hoy conversando justamente acerca de la eutanasia o también la llamada muerte digna, lo que se tiene que dirimir. Y después hay aproximadamente unos 60 diputados que están pidiendo el uso de palabra y tienen 3 minutos cada uno de ellos para hacer sus acotaciones. Ahora saquen ustedes la cuenta, son aproximadamente, ¿verdad?, 3 horas, si no más. Y lo que ocurre, ¿verdad?, es que también de esos 60, ¿cuántos de ellos son de Chile Vamos? ¿Hay aquí una técnica dilatoria? Yo creo, y voy a ser muy responsable de mis palabras, que hay un intento dilatorio de no votar el tercer retiro hoy día para darle tiempo al gobierno de ingresar el proyecto que ha pedido Joaquín Lavín de que los trabajadores ocupen los fondos del seguro de cesantía. Eso es lo que se ha rumoreado todos estos días. Espero que no sea esa la razón, porque sería una vergüenza. Pero es cuestión de ver la nómina. ¿Qué es lo que señala, verdad, la nómina en estos momentos y qué es lo que ha podido usted apreciar? Sí, la gran mayoría son diputados de Chile Vamos. Ellos dieron instrucciones en sus bancadas de que se inscribieran la mayor cantidad de diputados posible. Yo invito a esos diputados a que aprobemos hoy día el tercer retiro. Si tenemos que alargar la sesión a la tarde, a la noche, podamos hacerlo. Amaro. Y después discutamos el proyecto de los fondos de cesantía en su mérito. Absolutamente. Volvemos, creo que hay una pregunta en el estudio. Quería preguntarle al diputado por qué vemos en ocasiones, por ejemplo, cuando se discute el presupuesto, que pasan la noche entera, que llevan mantas, que hay imágenes que quedan para siempre, de cómo madrugaron o casi que durmieron ahí, pasaron la noche. ¿Se puede hacer en esta situación que hay que definir para que eso pase? Efectivamente, se puede acordar por los comités alargar la sesión. Ahí el rol del presidente de la Cámara es fundamental. Yo ayer no lo vi entregando las facilidades, para ser franco, para que se votara el tercer retiro hoy día. Más bien defendió el derecho de todos los diputados a hablar, a alargar el debate. Incluso la diputada Sepúlveda dijo, ¿por qué no partimos antes? Partimos a las 9 de la mañana, a las 8 de la mañana. Efectivamente, respondiendo derechamente a tu pregunta, se puede alargar el debate y tal como lo hemos hecho en el debate del proceso constituyente, la ley de presupuesto, hemos votado las 4 a las 5 de la mañana, eso se puede hacer perfectamente. Bueno, lo que no hay que perder de vista es que además todas estas postergaciones y dilaciones tienen un efecto sobre lo sanitario, que es lo que nos preocupa. Porque lo que ocurre aquí en Valparaíso, y es una clara muestra de ello, es que en definitiva estamos hablando de que hay todavía, ¿verdad?, una movilidad de un 80%. 1 de cada 5 apenas se está quedando en casa. Y eso da cuenta justamente de lo que ocurre también en los hospitales. Al ser consultado el Colegio Médico temprano esta mañana, hablamos con ellos y señalan que hay una sola cama UCI disponible para toda la quinta región. Y hay más casos de contagiados y casos activos hoy que cuando no había cuarentena. Dime, Tonka. Para el diputado, la posibilidad de finalmente la idea de Joaquín Lavín y Mario Desbordes, pero incluso el gobierno así todo la ha modificado, la ha acotado, ¿verdad? Con un tope de 1 millón o 1,5 millones, ¿verdad? Y con un mínimo de 400.000, incluso si no tiene fondos, sería la persona recibiría 400.000 pesos. ¿Usted cree, diputado, que esta posibilidad va a convencer a los diputados de RN y de UDI para que se cierren esas filas y apoyen al gobierno y le den la espalda al tercer retiro? Usted que está ahí con el olfato y con su visión dentro del Congreso. Yo espero que no, Tonka, y espero que podamos tener por lo menos los 15 votos de diputados de Chile Vamos que necesitamos para aprobar el tercer retiro. Ojalá bajo una norma permanente para no tener problemas en el Tribunal Constitucional. Es una cuestión de voluntad. Efectivamente, Tonka, todavía no conocemos el proyecto que permite ocupar los fondos del seguro de cesantía. No hay un proyecto de ley, el gobierno no ha ingresado nada, es una mera expectativa y por lo tanto lo concreto, la tarea del día, lo que la gente está esperando es que aprobemos el tercer retiro y después podemos discutir en su mérito esa alternativa que tiene un problema también, porque es pedirle a los trabajadores Amaro, lo que conversábamos ayer, que sigan echando mano a sus propios ahorros, ¿Diputado? En este caso para la cesantía, para enfrentar esta crisis. Y con toda sinceridad, ¿qué cree usted que va a pasar?
Yo me la juego porque va a imperar el sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos, pero espero que haya un acuerdo y votemos hoy día. Y si tenemos que bajar nuestras intervenciones, no intervenir en el debate, yo estoy dispuesto a hacerlo porque la gente está esperando que votemos. Yo creo que hemos tenido ya suficiente argumentación en la opinión pública toda esta semana, debatimos en la comisión, a lo mejor hay que acotar los tiempos, en vez de 3 minutos, que sea 1 minuto para que cada diputado pueda fundamentar su voto, eso es más que suficiente. Ahora, en el mejor de los casos y bajo su perspectiva, ¿cuándo finalmente, para las personas que nos escuchan en casa, tendrían el tercer retiro si es que prospera? Martes, Cámara de Diputados, después Senado. ¿De qué estamos hablando en términos de cronograma? Claro, ya sea que se vote hoy día o se vote el martes, Amaro pasaría la próxima semana al Senado, donde tiene que revisarlo la Comisión de Constitución y después la sala del Senado. Yo creo que estamos hablando de unas 2 semanas de trámite legislativo y entre medio la amenaza del gobierno de que se puede verificar en cualquier minuto de recurrir al Tribunal Constitucional para intentar frenar este proyecto. Yo quiero ser absolutamente explícito en mi pregunta. Hablamos de las muchas personas que están haciendo uso de su palabra, muchos de ellos de Chile Vamos. Aquí hay una maniobra de parte del gobierno y también los diputados para dilatar. Sí, yo creo que hay una maniobra dilatoria, eso es evidente, uno lo ve porque pedimos ayer el cierre del debate, se pudo haber aprobado, no hubo voluntad de extender la sesión, el presidente de la Cámara puede citar a una sesión legislativa extraordinaria, aun cuando el proyecto no tenga urgencia para el gobierno, pero sí tiene urgencia para la gente. ¿Y qué es lo que ocurre además también, que es lo que no hay que perder de vista, Tonka, y te doy pase a la pregunta inmediatamente, pero fíjate que aquí en Valparaíso, que es una de las comunas más pobres de alta precariedad, resulta que ni siquiera ha habido una repartición de cajas oficiales de alimentos para tratar de paliar las necesidades que puedan haber en los múltiples cerros aquí en esta comuna. Tonka. Chantal. Sí, quería preguntarles si es que funciona esta maniobra dilatoria de la que estaban conversando, la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional, de discutir esta posibilidad que aparece ahora de sacar las platas de la AFP. ¿Cuánto más podría demorarse la persona que quiere hoy día y que necesita hoy día su dinero? ¿Cuánto más podría tener que esperar para sacarlo de alguna de las dos alternativas o recibirlo en definitiva? Claro, lo que pasa es que si recurre al Tribunal Constitucional el gobierno automáticamente son 10 días más. Entonces, por eso es tan importante que no judicialicemos este conflicto, sino que lo podamos resolver acá en el Congreso Nacional con un gran acuerdo. Y yo creo que el presidente de la República es el que tiene que liderar ese acuerdo en vez de frenar todos los proyectos, porque ayer aprobamos, por ejemplo, el proyecto de los súper ricos en la Comisión de Constitución para que las altas fortunas que han aumentado su patrimonio en más de un 70% en año de pandemia, incluyendo el patrimonio del presidente de la República, está en ese grupo, hagan una contribución mayor este año para financiar una renta universal de emergencia, para que el costo de la crisis no la sigan pagando los trabajadores. Bueno, igual el gobierno hizo reserva de recurrir al Tribunal Constitucional. Yo espero que no judicializamos los temas que está esperando la gente que resolvemos, que podamos resolver nosotros, que somos los representantes de la gente. La gente votó por nosotros para que lleguemos a un acuerdo acá en el Congreso, no para que estas discusiones las resuelva el Tribunal Constitucional. Estamos muy pendientes de lo que está ocurriendo en el Congreso, de la discusión que ahí se va a dar, de lo que están pidiendo las personas, ¿cierto? Para eso estamos acá en conversación con Luz Poblete, secretaria general de Evópoli, y con Marco Enrique Sominami, ex candidato presidencial. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Quisiera de inmediato consultarles con las declaraciones que escuchábamos temprano de María Elena, esta ciudadana de manera espontánea que descargó su urgencia por tener su dinero, la molestia que le genera ver estas discusiones, el no ponerse de acuerdo. ¿Qué tiene que pasar hoy día o qué es lo que va a pasar si es que, como hemos visto, parece, no va a haber votación en esta jornada y la plata se necesita ahora, lo más pronto posible? Luz. ¿Aló? Sí, te escucho. Hola, muy buenos días. Muy buenos días. Qué gusto saludarlos, gracias por esta invitación. De lo que escuchábamos de María Elena, yo creo que es el sentir de muchos chilenos y chilenas de algo que es más profundo y que responde no solamente a la urgencia, que lo que ha evidenciado es la fragilidad que tiene toda una clase media trabajadora que frente a una crisis de esta naturaleza
y sin precedentes, pero incluso con crisis más pequeñas, económicas o de catástrofe, pero en esta mundial, que es una pandemia, digamos, sanitaria, que ha dejado a más de 1.800.000 personas sin trabajo y que muchas personas hoy día están encerradas y no pueden ir a trabajar, que trabajan en la informalidad y que no les llega tampoco ninguna ayuda. Creo que es importante también no solamente responder inmediatamente con la ayuda directa a esas familias, sino que también pensar en ese largo plazo, justamente por lo que decía María Elena, que el sueldo no le alcanza y que el costo de la vida también va en aumento, y cómo también respondemos a eso, porque efectivamente se le está llegando una ayuda a las personas que hoy día se encuentran o sin trabajo o que han reducido sus ingresos, pero ella comentaba que teniendo su mismo trabajo, su mismo sueldo, igual no le alcanza. Y creo que eso también es una discusión que ya se ha puesto sobre la mesa en el Congreso, que debiera también tener la urgencia de cómo hacemos para recaudar más, para recaudar de forma permanente, y que con esos fondos fiscales podamos ir en ayuda sin tener que recurrir a los fondos de pensiones o a los fondos de cesantía que son propios de los trabajadores y trabajadoras. Creo que eso también es un desafío, y es un desafío urgente, además de las medidas que insisto, es muy importante que hoy día el paquete de medidas que ha reforzado el gobierno pueda llegar lo antes posible a las familias chilenas. Pero llega a final de mes y nos han pedido, y a todos les han pedido quedarse en cuarentena, pero la ayuda recién llega a final de mes. Para Marco, hace un ratito, y de hecho lo veo en la pantalla gigante, sigue Amaro con el diputado Walker. Él acaba de decir, el diputado, que esta es una maniobra para dilatar finalmente y darle tiempo al gobierno para potenciar la propuesta de Joaquín Lavín y Mario Desbordes. ¿Qué opina usted, Marco? Buenos días a todas y a todos, gracias por la invitación. Tiene razón el diputado Walker. El Congreso de la República es muy poco poderoso en términos de ritmo, no depende mucho de ellos, pero han logrado más de una vez acelerarlo. Cuando se trató el Transantiago, cuando se trata a veces de ellos mismos, cuando han habido necesidad incluso de corregir errores electorales, han sido capaces en 24 horas de sacar una ley. Entonces, yo tengo la impresión de que efectivamente razón de Matías Walker. Yo en un ánimo más bien unitario creo que no vale la pena seguir peleando entre oposición y gobierno hoy día. Pongámonos de acuerdo, esto es inevitable. No hay nada sobre la mesa mejor que el tercer retiro. Los fondos de cesantía como propuestas no compiten con el tercer retiro, ni en monto, ni en cantidad de gente, no en términos de número. Los empleados públicos y mucha gente no tiene fondos de cesantía. Los jubilados, las empleadas, las asesoras del hogar, mucha gente no está en los fondos de cesantía. Por tanto, sigue siendo imbatible esto. Y como es imbatible y es la mejor solución para que haya menos muertes, recordemos que el tercer retiro es sinónimo de vida. Porque la norma, como decía la doctora anterior, cualquier persona de sentido común, sin ser experto, el virus no se mete al café, no se te mete en la almohada. El virus está en la calle. Y por tanto, mientras más conservador seas, más vives, más te cuidas. Entonces, lo que dice Walker, sí, yo hago un llamado, igual que él, a los diputados de derecho un mensaje. Hay un señor que propuso retirar el 10% en 1985, Vigi, que fue su candidato presidencial, y su jefe de campaña fue otro señor Piñera. En 2002 hay un partido, Renovación Nacional de Chile, partido de gobierno, que propuso un proyecto de ley, un proyecto de acuerdo. Adivinen de qué se trataba: retirar el 10%. ¿Cómo se entiende que hoy día la derecha, que propuso 2 veces en nuestra historia reciente, ellos propusieron? No es verdad que Pamela Giles, que Jaime Mulet sean los creadores originales de este retiro, es la derecha. Y hoy día nosotros, Matías Walker y yo, que somos más bien una central de unos valores distintos, estamos apoyando el tercer retiro, sacrificando nuestra idea. Yo les pido a la derecha hoy día: sacrifiquen su gobierno, sacrifiquen, porque en realidad el tercer retiro es una solución imbatible respecto a los bonos que han dado. Muestro un titular de ustedes, el de ustedes, no de otro medio, Canal 13. Hizo una investigación y ustedes demostraron que los bonos de este gobierno no llegaron a lo que dijeron que iban a llegar. Ustedes. ¿Podría leer el titular? Acá está, acá, para que puedan cerrar siquiera la cámara. Tuvo menor cobertura que lo esperaba, dice. No se llegó al 40% de familias de menos ingresos. Ahí está, ese es el titular. Entonces, Amaro también tiene que decirnos algo desde el Congreso. Así es, muchísimas gracias, Tonka, por ese pase, porque se está haciendo política cuando ni siquiera estamos dentro del hemiciclo, ni siquiera estamos ahí en la sala. Matías Walker señalando efectivamente de que hay técnicas dilatorias. ¿Cómo se refieren, verdad, a esto?
Lo que ocurre, ¿verdad?, es que son múltiples los diputados que están queriendo hacer uso de su palabra. Cada 3 minutos, o sea, son 3 minutos por nuca, por cabeza. Eso implica que, en definitiva, ¿verdad?, no tendríamos tiempo para... Camilo Morán, de Renovación Nacional, mostrar. Que va a hacer exactamente lo mismo, y si todos los diputados siguen nuestro compromiso, podemos votar hoy. Yo creo que el debate ya está hecho. Así es que vote, la gente no puede seguir esperando. Vamos a liberar, ¿verdad?, a Matías Walker, el diputado que ha tenido la gentileza de atendernos esta mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y justamente con Camilo Morán rescatar, ¿verdad?, el planteamiento que se acaba de hacer aquí. Y es que uno rechaza su uso de palabra, otro también le sigue. Camilo Morán es del sector de Mario Desbordes, de Renovación Nacional. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a hacer lo mismo para agilizar este proceso? Mira, la verdad, Amaro, primero saludar a todos quienes están en el estudio. Nosotros ayer tuvimos una reunión de bancada que repetimos desde el día lunes, y somos alrededor de, yo diría que más de 20 los que estaríamos aprobando el tercer retiro del 10%. Y la verdad es que se nos ha hecho una oferta que nosotros la conocimos básicamente por la prensa, igual que todos los chilenos, respecto a la posibilidad del retiro del seguro de cesantía, propuesta que nosotros no conocemos en el papel, no sabemos si existe, qué números tiene, por lo tanto para nosotros no es una oferta versus el tercer retiro del 10%, muy por el contrario, creo que hoy más convencidos que nunca, creemos que es una medida necesaria y la vamos a respaldar y vamos a sacarlo adelante. Aquí el tema de la agilidad es clave. Entonces, así como tú, habría otros también de tu propio sector que estarían dispuestos a bajarse para no hacer uso de su palabra y agilizar el proceso. O sea, la propuesta que le acabo de hacer al diputado Walker es básicamente restar 6 minutos de tiempo, 3 minutos de él, 3 minutos yo. Yo creo que es necesario pedirle a todos los parlamentarios que están aprobando el tercer retiro del 10% que hagan un esfuerzo y que no hablen en la sala, pueden hacer un video para dirigirse a su público, porque eso me imagino que es lo que uno hace, o tratar de convencer al otro. Yo creo que ya teniendo un primer retiro, un segundo retiro, tener que hablar en este tercer retiro cuando ya la opinión pública y el resto de los parlamentarios saben perfectamente lo que opina cada uno, no es necesario. Por eso yo también estoy dispuesto a renunciar al uso de mi tiempo en la sala, con el fin de agilizar esto y que ojalá podamos votar hoy día el tercer retiro del 10%, porque acá lo importante, nosotros nos vamos a ir por la vía transitoria, que es como se aprobó el primer y segundo retiro. Y esperamos que el gobierno se haga parte, que no vaya al Tribunal Constitucional, estamos haciendo todos los esfuerzos para eso, pero lo importante detrás de todo esto es que la gente pueda tener su plata lo antes posible, considerando que ya llevan semanas confinados, por lo menos en la región metropolitana, que yo creo que es a quien más le afecta hoy día. Perfecto, no sé si hay palabras así en el estudio, dime. No, solamente para complementar, Luz, que representa a Evópoli, ¿qué dicen los diputados de Evópoli hoy? Bueno, nuestros diputados... Yo creo que... Bueno, entiendo que los 6 diputados de Evópoli estarían en contra de... estarían rechazando, salvo uno, entiendo que podría aprobar, pero así como lo han hecho también en el segundo y en el primer... Que sabe que, diputado, justamente Luz Poblete, secretaria general de Evópoli, nos acompaña y quería preguntarle a usted, diputada, ¿qué pasa con los de Evópoli, los diputados, perdón, no, para preguntarle qué pasa con los diputados de Evópoli? Ella, Luz, es secretaria del partido. Sí, con la secretaria. Sí. Bueno, efectivamente, tal como menciona el diputado de RN, nosotros hemos sido consistentes en no aprobar los retiros, dado que son proyectos que han sido constitucionales. Entendemos que el primero finalmente se aprobó y no tuvo las consecuencias que se mencionaban, y eso hay que reconocerlo. Efectivamente se pudo hacer, fue en ayuda de las personas, lo utilizaron para sus distintas necesidades, y por lo mismo el gobierno se abrió a generar un segundo proyecto que no fuera inconstitucional, que no viniera desde el Congreso, como está haciendo este tercero, para poder presentarle una alternativa a ese segundo retiro que fue aprobado en esa oportunidad por algunos de nuestros parlamentarios, porque venía desde el Ejecutivo, estaba hecho constitucionalmente y se abrió el gobierno, que también hay que reconocerlo, pese a que no ha estado de acuerdo con los retiros, sí realizó este segundo proyecto. Ahora sabemos que en este tercero la cobertura es mucho menor, que la ayuda que ha puesto el gobierno sobre la mesa ha hecho que en poco tiempo, porque hubo 3 grandes críticas respecto de las ayudas del año pasado, y eso hay que sincerarlo, transparentarlo y hacer algo con eso, porque si uno no escucha las críticas difícilmente se pueden mejorar, ¿verdad? Uno era poner más plata sobre la mesa.
O sea, que el gobierno pudiese hacer un esfuerzo teniendo en las arcas, sabiendo que esto no va a durar solo ahora, ya llevamos un año y probablemente la recuperación y la reactivación va a ser algo tremendamente lento, para lo cual se va a necesitar nuevos recursos. Entonces, se pusieron más recursos sobre la mesa, que se pudiese llegar a más gente, ¿verdad? Que hoy día está abarcando el 80%, son más de 10 millones, ojalá podamos llegar a esas 14.000 familias, o sea, millones de personas que hoy día necesitan esa ayuda directa y que pudiese, ojalá no echar mano a los dineros de las pensiones, porque cuando uno saca, o sea, eso también es de sentido común, aquí se ha hablado harto del sentido común, también el sentido común, que una de las grandes demandas que tuvo los chilenos era lo pésimo, lo paupérrimas que son las pensiones. Claro, y Luz, antes de ir al análisis de las pensiones, el debate y la conversación entre todos es sobre el tercer retiro. Quedó claro entonces que Evo y que son fondos de los chilenos, como también lo es el recurrir a los fondos de cesantía. Que hoy día protege también, gracias a eso se han podido proteger y suspender muchos de los trabajos y poder cuidarlos también. Le queremos conversar y también escuchar a los ciudadanos y la opinión en la calle. Marilyn Pérez tiene ahí un testimonio. Marilyn. Sí, estamos con Gastón, quien tiene una opinión, pero a la vez le tiene una pregunta a las personas que están ahí en el estudio. Buenos días, Gastón. Hola, buen día. Miren, señores políticos, les tengo una pregunta bastante buena. Tengo 57 años. Estoy a favor del tercer retiro y quiero saber cómo ustedes nos pueden ayudar, no yendo al TC, y además de que yo he postulado a todos los bonos y lamentablemente no califico para ninguno. He sido garzón durante 35 años y nuestro dinero en el fondo es bien efímero porque no hay cómo comprobar lo que realmente nosotros ganamos. Llevo cesante más de un año, trabajaba en un importante hotel del rubro, y lamentablemente nos despidieron a más de 100 trabajadores de un día para otro por el tema de la pandemia. Entonces, señores políticos, ¿cómo nos pueden ayudar a personas como yo? Sí, quisiera hacer una precisión, porque claro, en la primera entrega de los bonos hubo muchos grupos de trabajadores que quedaron fuera de estos beneficios porque no calificaban con los sueldos. Probablemente le pasó a usted, los garzones, transportistas, colectiveros. Se supone, dicen las autoridades, que en esta oportunidad van a corregir eso para que puedan acceder, pero de igual modo, ¿usted se enteró de esto que yo le estoy contando o se quedó simplemente con que no calificaba y no le llegó ese dinero? No sabía, porque estaba al tanto de todo lo que es las noticias del tercer retiro, pero lamentablemente estamos viendo que van saliendo trabas, más trabas, y se está todo enredando, y en el fondo lo que nosotros necesitamos son soluciones ahora. Yo tengo mis 2 hijos menores en estudios superiores, soy solo, mi ex señora vive en Estados Unidos, y lamentablemente estoy sumamente endeudado. Agua, luz, el gas está carísimo, los insumos básicos, está todo muy caro, y como hay gente que está trabajando y lamentablemente ganan lo mismo y todo está un 10, un 15% más caro, y los que no trabajamos realmente nos hemos ayudado con el tema del 10%. Para el caballero Marco, comencemos con usted. Pide ayuda, ¿verdad? Le pide ayuda a la clase política, al planeta de los políticos, lo voy a poner así porque la clase política, ese concepto yo creo que hay que dejarlo a un costado. Necesita ese tercer retiro, pero también hay mucha desinformación, aunque él sabe y está atento a lo que pasa en las noticias, no calificó, pero tampoco sabe por qué y tampoco tiene la certeza si podría llegar a calificar con, con la posibilidad y las garantías que entrega hoy el gobierno. Marco. Lo que pasa es que lo que él expresa es, primero, una gran verdad que creo que buena parte de la élite chilena, no solo la clase política, no atiende. Vivir en Chile es caro y los sueldos son muy malos. Recordemos que la mitad de Chile ganan menos de 404.000 pesos, que las pensiones son la mitad de los pensionados en menos de 219.000 pesos. Y según la encuesta de presupuestos familiares del gobierno, se requiere 1.100.000 pesos para vivir, hogar. Entonces, cuando el promedio del sueldo es 625.000 pesos, ¿cómo se explica que nada cuadra? El sueldo mínimo no alcanza, nada cuadra. Ninguna cifra cuadra con lo que nosotros mismos, Chile como Estado, dice que se necesita para vivir. Y aquí escuchamos un testimonio y varios en la calle y todos están a decir lo mismo, están endeudados. Ese es el milagro nuestro. ¿Cómo se hizo con que la gente se fue a endeudar? ¿Qué se hace entonces? Asumir la realidad, Luz lo dice bien y no estoy de acuerdo.
Aquí hay que aprender algo. Los chilenos en realidad tienen 1, 2 y 3 pegas. Y si no tienen 1, 2 y 3 pegas, tienen una deuda con el retail, que está desregulado, Ripley, Falabella, y con el Banco de Chile, Banco Santander, con los bancos. Esa es la verdad, es una bicicleta permanente. Los datos de Equifax y Com son que los adultos mayores deben en promedio 1.600.000 pesos. Promedio, los adultos mayores, que no tienen ninguna posibilidad de ganar más que cuando tenían 30 años. Ninguna. El adulto mayor, por definición, gana menos. Y si es mujer, es el infierno. Entonces, el tercer retiro. Efectivamente hay un problema hoy día. Hay gente, 2.800.000, no como dice el presidente, que confunda al pueblo, de que es mucha gente la que no va a poder acceder. No es cierto. 2.800.000 no es lo mismo que 5 millones, como dice el presidente. 2.800.000 no pueden acceder, es verdad. Pero varios otros millones van a poder retirar. Esa propuesta es mejor que el Fondo de Cesantía. O el Fondo de Cesantía es, primero, menos dinero, y segundo, hay un problema que la gente tiene que saber. ¿Por qué ponemos nosotros diciendo, primero aprobamos el tercer retiro y después vemos el Fondo de Cesantía? Porque el Fondo de Cesantía está en manos de ¿quién? De las AFP. De nuevo, nos vamos a encontrar siempre con las AFP, que son, a mi juicio, el cemento del enojo en Chile. Porque son verdaderos dueños del país, 2/3 de la economía lo reacumulan, pero además pagan muy malas pensiones. Entonces, entre medio aparece esta solución, que es práctica, es rápida. Y el gobierno, no voy a aprovechar de criticarlos más, pero es un dato. El Estado de Chile tiene dificultad para llegar a la gente por 2 razones. Porque mucha gente no sabe cuánto gana y qué sujeto económico es. Mucha gente ve el bono clase media, lo que vivimos, que fue un bochorno. Cientos de miles de personas que de mala o buena fe lo pidieron, pues estaban con deudas. Y se les dijo, cuidado, usted violó la ley. Es muy difícil en Chile saber a qué bono califica. Si el gobierno, a mi juicio, por razones ideológicas, trata de decir voy a ayudar solamente a los que necesitan. Yo quiero hacer una propuesta a Luz y al vecino. ¿Se pudieron vacunar los ricos en Chile, sí o no? Sí. La vacuna la tuvo todo el mundo, ¿me equivoco? La vacuna fue universal. Vale decir, este gobierno entendió que hay que ser progresista, solidario con la vacuna. El gobierno, y lo ha hecho bien en eso, ha dicho, mire, que se vacunen ricos y pobres. No le preguntan al señor Mate si es rico. Le dice, ¿tiene más de 65 años? Vacúnese. Hagamos lo mismo que con la vacuna, con la economía, porque lo que dice el señor en la calle es que estamos en un momento excepcional. Yo le invito a Luz a pensar de otra manera. Es cierto que no es una buena solución el tercer retiro, pero Luz, el gobierno, yo creo que no lo ha intentado de buena fe, pero supongamos que sí. No han podido. Repito, Canal 13, este canal demostró que los IFE no cumplieron sus metas. Si no han podido focalizar hoy día es un enorme error. Por eso las vacunas funcionaron, porque hay orgullo en Chile, a pesar de que hay otros problemas, el exceso de confianza, el contagio. ¿Por qué pasó? Que no se le preguntó a ningún rico si tenía derecho a vacunarse. Hubo un gran movimiento nacional que todos los adultos mayores, ricos o pobres, se vacunaban. Yo propongo lo mismo para la economía como manera excepcional. Le queremos pedir que responda, Luz, pero a los dos les quiero pedir encarecidamente que tratemos de que las intervenciones sean un poco más cortas para que logremos que los dos conversen y entre todos tengamos una buena conversación y podamos tocar la mayor cantidad de puntos. La respuesta de Luz y agradecerles también su comprensión de antemano a Marco y a Luz. Su respuesta, Luz. No, corto, yo creo que no estamos de acuerdo con Marco, que no hemos encontrado en otras discusiones y yo ahí agradezco el respeto con el cual nosotros podemos conversar. Yo creo que así se tiene que dar también la política, no tenemos que estar de acuerdo en todo, pero también tenemos que ser súper claros de que la universalidad de una vacuna no se trata de si eres súper rico o lo que ganes, ¿verdad? Es un ser humano que está, en este caso, vulnerable, como pueden ser los adultos mayores, y por eso ha sido tan exitoso el tema de la vacunación. Sin embargo, a mí no me gustaría, dada la necesidad y la vulnerabilidad de millones de chilenos, de que le llegara un bono a quien no lo necesita. En cambio, las vacunas sí las necesitamos todos, necesitamos la inmunidad de rebaño. No creo que sea una buena comparación, si me permite ahí el comentario, mi querido Marco. Lo que sí creo que esas ayudas, y que ha sido algo reconocido, porque en esto hay que ser súper transparente, no han llegado todo lo oportuna que se quisiera. Y a mí me gustaría que en esa misma lógica se diera la urgencia para poder recaudar de forma permanente y que sea el Estado quien haga un mayor esfuerzo, como lo ha hecho ahora, y que lo siga haciendo para poder llegar ayuda de todo el mundo. Algo que dijo el vecino que acaban de entrevistar, que es tremendamente importante. Acá tenemos un problema que también se evidenció producto de esta pandemia y de esta crisis económica, que es la informalidad de muchos trabajadores, especialmente los garzones, como él mencionaba, que efectivamente ganan un sueldo que está en un contrato por el mínimo y que no refleja lo que realmente ganan. Por lo tanto, frente a estas crisis, esa baja de ingreso no refleja la realidad.
Vamos hasta allá, a Valparaíso, contigo, Amaro, y estás con otro invitado que tiene harto que decirnos también de esta posibilidad del tercer retiro. Así es, Chantal, muchísimas gracias. Estamos en las inmediaciones del Congreso. Un día crucial se ha señalado, hay mucha expectativa ciudadana, dada la urgencia y el apremio por el COVID, pero lo cierto es que quizá haya que poner paños fríos. Para conversar de eso mismo, estamos con un hombre que, a ver, su nombre se ha invocado una y otra vez, más bien tras bambalinas, pero con una gran injerencia política. Es candidato a gobernador por la Metropolitana, es pareja de Pamela Giles. Pablo Maltés nos acompaña. ¿Habrá que poner paños fríos en el día de hoy? Muy buenos días. Buenos días a todos en el estudio. Obvio, hay que poner paños fríos. O sea, la situación está candente, crítica, y necesitamos desde la política, desde el ámbito del Poder Ejecutivo y desde el Congreso Nacional, ponerle paño frío y salir a la brevedad con la solución al drama de la población, que es la única alternativa viable, rápida, concreta, es el tercer retiro. Yo me refería a los paños fríos porque es posible que la iniciativa no prospere en el día de hoy, dado efectivamente que a lo menos unos 60 diputados han pedido el uso de la palabra. Eso son 3 horas a lo menos discutiendo. Sí, yo creo que hay una ansiedad que es efectivamente razonable, justa, en términos de que todos quieren poder expresar su opinión respecto de la urgencia de tramitar este proyecto y que la semana próxima ojalá se promulgue. ¿Pero no es una técnica dilatoria? No es una pésima técnica en términos efectivamente de que esto fluya rápido. Pero por otro lado yo creo que hay la voluntad mayoritaria de avanzar, pero poder expresarse en el espacio político que corresponde. Entonces, yo creo que lo ideal es que todo el mundo hable lo más claro, preciso y conciso, de modo que quede clara cuál es la posición de cada uno frente a la tragedia que estamos viviendo, pero que efectivamente esto prospere. Yo tengo la impresión de que esta frase tuya, no de ponerle paño frío, implica que todo el mundo enfríe un poco la cabeza, mire para adelante y resuelva. Creo que ese es el llamado. Todo esto cuando efectivamente las determinaciones políticas tienen consecuencias sanitarias. Lo vemos aquí, ¿verdad?, en la quinta región. Dicho eso, ¿Pamela Giles es el rostro visible detrás de este tercer retiro o es este un esfuerzo más bien comunitario político? Yo creo que lo que hay es la constatación frente a la constatación de la realidad. Tú bien lo decías, en Valparaíso queda una cama crítica. La situación es dramática. En los cerros de Valparaíso no ha aparecido ninguna caja, no hay ninguna ayuda a la población. Por lo tanto, yo creo que este es un esfuerzo efectivamente comunitario de todos. El presidente Piñera el otro día, cuando Pamela Giles propuso, lo emplazó a no entorpecer esto en el Tribunal Constitucional y a patrocinar este proyecto, el presidente respondió que él no bailaba la música que le ponía la diputada Pamela Giles. Yo creo que la música la pone la ciudadanía. La banda de la que forma parte, la banda musical de la que forma parte Pamela Giles, es la ciudadanía. Hay más de, no sé, el 90% de la población está clamando por este tercer retiro. Ahora, pero eso fue más bien, como señalaban varias personas, pirotecnia y una maniobra comunicacional, porque se sabía que La Moneda no iba a estar patrocinando el tercer retiro. O sea, esa es la gracia, que La Moneda no quiere patrocinar y la diputada Pamela Giles le ofrece su cabeza. Es la candidata que está sabiendo que no lo van a patrocinar. Entonces, al final, ¿qué utilidad reporta eso? No, yo tengo la impresión de que todavía eso no se resuelve. La utilidad es obvia, es la población. Si a Piñera le preocupa tanto el horror de traspasarle la banda presidencial a Pamela Giles, recordemos que está marcando 24 puntos en las encuestas, muy distanciada del resto de los candidatos. Pamela Giles lo que hace es un gesto generoso. Le plantea al presidente de la República que patrocina este proyecto, que no lo lleva al Tribunal Constitucional, y ella se baja de la carrera presidencial. Eso es un gesto real. Lo que le estoy preguntando. ¿Es un gesto generoso o es una maniobra comunicacional desde el momento en que se sabe que La Moneda no va a patrocinar este tercer retiro? Si algo lo que se está hablando es si lo lleva o no al Tribunal Constitucional, pero patrocinar, lejos de ello. Amaro, para el segundo retiro, el recurso que utilizó el presidente Piñera fue mandarlo al Tribunal Constitucional, luego agarrar el mismo proyecto, hacer un copy-paste, ingresarlo por la otra Cámara, que es el Senado, y aprobar el segundo retiro.
Eso a mí me parece, y lo patrocinó, es un proyecto del gobierno, un proyecto de reforma de ley. Eso me parece que el único camino que le resta a Piñera, si es que no quiere patrocinar este proyecto, pero que tiene que haber tercer retiro. Hablemos de un aspecto y le damos paso inmediatamente, ¿verdad?, al estudio, pero un aspecto que también está asociado con lo que fue esa famosa alocución de Pamela Giles en el hemiciclo, y es la mención de su nombre, pierdo la cuenta, no sé, 6, 7, 8 veces. ¿Hubo conflicto de interés en ello porque está promocionando o no su candidatura, haciendo uso de su palabra? El discurso de Pamela Giles fue extremadamente claro y explicó precisamente lo que tú preguntas. No hay ningún conflicto de interés. Yo soy un ciudadano, Pamela Giles es una ciudadana que está en el Parlamento. Claro. Y usted es candidato. Claro, exactamente. Y fue mencionado 6 veces. Por lo tanto, claro, y me parece absolutamente legítimo. O sea, si uno revisara todos los discursos de todos los parlamentarios en el hemiciclo, Pamela Giles le ahorra al país una enorme cantidad de tiempo no haciendo discursos en el hemiciclo. Esta fue una vez porque fue emplazada de un modo que a mí me parece brutal por otro parlamentario, y lo que hace es uso de la tribuna para defenderse y para además defenderme a mí precisamente lo que tú estás planteando. Aquí no ha habido ningún conflicto de interés, es transparente, esta situación es pública, y yo soy candidato a gobernador, ella es parlamentaria, somos pareja, aunque hay que decir que tenemos, para que no haya conflicto de nepotismo, tenemos una abstinencia ya de 3 años. ¿Ah? Y la vamos a mantener, para que nadie diga que aquí hay nepotismo, la vamos a mantener. ¿A qué se refiere con una abstinencia? Abstinencia sexual. ¿Ah? Lo que hacemos es para que la tranquilidad Pablo? Tuya. Ya que lo está hay mucha gente que cuestiona lo del nepotismo. Estamos en una etapa en que mantenemos abstinencia. Pero lo sexual no conlleva y no tiene nada que ver con el aspecto, ¿verdad?, político. La pareja, no, pero la pareja siendo pareja al margen de la somos pareja política. Son pareja amorosa igual. ¿Cómo se define una relación de pareja? En lo afectivo, en lo sexual, etcétera. Nosotros somos una pareja política en lo sustantivo. ¿Y en lo afectivo? Amorosa. Yo la quiero mucho y ella declaró su amor incondicional a este humilde ciudadano. Pero ¿cómo Pablo, por acá estamos con Chantal, nos reímos medio sorprendidos, pero ¿qué tiene que ver la parte más íntima y su actividad sexual con el terreno político? Claro, con el nepotismo, para que lo explique. Bueno, lo mismo estábamos preguntando. ¿Qué relación guarda lo sexual con el nepotismo? Como obvio, las parejas están constituidas fundamentalmente por una relación de pareja que es sexual. Eso es lo que define una relación. Pero Pablo, usted igual se reconoce como otra cosa que nosotros somos socios políticos. Yo trabajo con ella, soy su jefe de gabinete, soy el chofer, soy el masajista, soy asesor político. La contención emocional uno se imagina que también. Como les decía, la acusación de nepotismo tiene que ver con... legalmente es absurdo. En realidad nosotros no estamos casados ni nada por el estilo, por lo tanto no hay ninguna restricción. Además, no estamos por pedirle constatación de pruebas, por cierto. Pero podríamos, yo no tengo problema, yo soy un tipo muy amigos sin ventaja, esta nueva. Transparente. Sí. Pero yo le decía, es el abuelo, Pamela Giles es la abuela, son una pareja, o sea, de verdad cuesta entender, y nos reímos con respeto, por supuesto, pero porque nos llama la atención que se descarte el nepotismo solo porque no hay actividad sexual entre los dos, pero son una pareja. Usted decía, es el chofer, es claro, es un servicio que está entregando. Me imagino que también de algún modo es la contención emocional, la contención amorosa, son compañeros, más allá que haya o no una relación sexual. Bueno, yo le sugiero ver la descripción concreta de nepotismo. Es favorecer a algún familiar, a alguien directo, está establecido incluso en la ley, los grados, el nivel de grado de consanguinidad, de modo que no se cumple en ninguno de los casos. Y ustedes, disculpe, en Pablo. En este caso no hay en absoluto ni una brisna. ¿Hicieron una entrega por la política? Ese dato, lo suyo, una información me parece relevante. Pablo, ¿lo suyo es una entrega por la política? ¿Por qué? O sea, ¿por qué llegan a eso? Es porque finalmente... Perdón, Tonka, ¿me puedes repetir? Esa entrega que hacen, esta especie de voluntariado, de celibato que hacen como pareja, ¿es por y para la política? Obvio. Pamela Giles es parlamentaria, yo soy
un humilde ciudadano que presta servicios en la Cámara a la diputada Pamela Giles, claro, pero yo no tengo ninguna remuneración. Soy candidato porque en realidad a mí me mueve el interés público. Yo creo que tenemos una región que está francamente en una situación paupérrima, sobre todo post pandemia. Cuando superemos esta crisis, vamos a tener que reconstruir la región metropolitana. La región metropolitana es emblemática, es la región que representa los peores niveles de igualdad de todo Chile. En realidad todo Chile sufre, pero se concentra en un altísimo porcentaje en la región metropolitana. Entonces, obvio, tengo un interés concreto. Yo toda mi vida he participado en política para transformar la realidad, para construir una sociedad justa, no esta en la que estamos viviendo. No soy feliz, no estoy contento y creo que la ciudadanía mucho menos. Entonces, sí, no me quiero despistar de otros temas sustanciales, pero lo cierto, verdad, es que me llama la atención que se hable del celibato y solamente del celibato para descartar cualquier tipo de nepotismo. Cuando usted salga, si es que sale finalmente electo, ¿va a consumar su relación? ¿Nuevamente? Podría ser. Yo creo, no sé hasta dónde voy a resistir, pero ni tampoco Pamela. Pero en concreto, como les digo, oiga, pero disculpe, Pablo. No hay en términos legales. Cuando Pamela le ofrece el cuerpo al senador Moreira, ¿qué es marginarse eso? de servicios privados. Forma parte esto en relación al cuestionamiento que pueda haber que han realizado desde algún sector político respecto de esto y que ustedes lo están haciendo en este minuto. ¿Y han revisado la medida alguna vez? Yo no comparto que haya ninguna posibilidad de la calificación de nepotismo en ningún caso. Pablo. Ahora, agrego este elemento porque eso despeja la calidad de pareja o no pareja. Y me parece que bien vale la pena el esfuerzo por tratar de construir una región justa. Es muy interesante lo que señala, porque yo me imagino que en el caso del Papa no tiene relaciones sexuales, pero evidentemente eso no lo priva de que pueda ser acusado de tráfico de influencias o nepotismo. Claro, eso respecto del Papa. Con lo cual el sexo no tiene nada que ver. No, pero en la relación, la acusación de nepotismo, si la hubiera, es porque hay una relación sexual, dice usted. De pareja. ¿Y qué es lo que constituye cuando hay una relación de pareja? ¿La puede haber con la familiares y amigos? Sí. Yo creo que es la expresión concreta. La verdad es que no esperaba estar hablando acerca de la sexualidad. Pero es interesante esa perspectiva. Además, la crítica al Papa me parece fantástica. Me parece muy interesante que lo encuentro fantástico. Ahora, dicho eso, yo lo que le quería preguntar también es, ¿cree que ha bajado el nivel de la política a partir justamente de declaraciones de Pamela Giles, hablando de otro diputado como Candado Chino? ¿No es eso desafortunado? ¿Baja el nivel? No, me parece clarísimo que el diputado fue el que dijo en un matinal, en horario de protección al menor, dijo esas palabras mágicas. ¿Y Pamela Giles las repite? Chino. Dijo el candado chino. Se lo dijo a todo el país un diputado de la República en un programa matinal. Luego, lo que ha habido es una acusación de ese diputado, creo yo, insolentemente, haciendo unas acusaciones que me parecen que son inaceptables, y la diputada le ha respondido con sus dichos. O sea, me parece curioso. No sería el único sujeto. Me parece curioso que a ti te moleste que lo diga una mujer en el hemiciclo y no te moleste que lo haya dicho un hombre en un matinal en horario de protección al menor. Pablo Yamaro, un paréntesis en la conversación. No me encargue a mí, yo estoy siendo en estos momentos aquí... un paréntesis en esa conversación, sí, por favor, porque queremos escuchar justamente lo que está pasando. No, el periodista, en definitiva. Discúlpenos, solamente un paréntesis, vamos a seguir conversando con Pablo Maltés, pero queremos escuchar lo que pasa en estos minutos en el Congreso. Presidente, gracias por la palabra. Sería impresentable que votemos hasta el día martes este proyecto. Tenemos que irnos hoy día a la hora que sea, pero votando este proyecto, porque acá hay una maniobra para ganar tiempo y meter el proyecto que está anunciando el señor Lavín por los matinales. Y eso no puede ocurrir. Tenemos que salir el día de hoy votando el 10% en esta sala. Tenemos un deber moral. Muchas gracias, diputado Bianchi. Diputado Soto, punto de reglamento.
entonces de lo que está pasando en el Congreso, de esa locución. Gracias, presidente. La verdad que en reunión de comité no se pudo llegar al acuerdo porque así no lo permitieron las bancadas de la UDI y de Renovación Nacional, que esto se pudiera votar hoy día o mañana. Hoy día, presidente, estamos en una situación donde efectivamente tenemos la posibilidad de revisar aquella decisión, ya sea por una decisión soberana de la sala o por una nueva decisión que se pueda adoptar en comité. Entonces, yo me sumo a las palabras del diputado Mellado y de la diputada Sepúlveda, y usted someta a consideración de la sala esto en su defecto, si no hay acuerdo, que se pueda rediscutir sin suspensión de la sala inmediatamente en comité, porque hay distintas alternativas, presidente. Se puede alargar el debate hoy día hasta total despacho, se puede citar una sesión mañana, se pueden quizás revisar los tiempos, la cantidad de intervenciones. Hay distintas alternativas, presidente, pero lo importante es que este proyecto se vote a la brevedad. No puede pasar de esta para la próxima semana, porque eso sería impresentable ante el país. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Soto. Este es un acuerdo al cual usted también concurrió. Bueno, estamos viendo entonces la posibilidad de que hoy y mañana se termine votando este tercer retiro. Que justamente lo que conversábamos temprano y le preguntábamos al diputado Walker, esta posibilidad de extender la sesión, que es algo que hemos visto en otra oportunidad, cuando se votaba el tema constitucional, cuando se discuten los presupuestos anualmente. Vemos que los parlamentarios llegan con mantas, con termos, con lo que sea, para pasar de madrugada en el Congreso. Es lo que se está viendo hoy día, para que no se tenga que seguir dilatando, como lo hemos visto. Además estaba esta situación de los 3 minutos para cada parlamentario que quiere intervenir. Son prácticamente 3 horas que va a extender la sesión esta situación. A ver, está Marco, sigue Marco con nosotros, está Luz también. Marco ahí, no sé si quiere referirse a alguna de las declaraciones de Pablo, pero en particular lo que está pasando ahí, la presión para discutir entonces y votar hoy o mañana este tercer retiro. Así es. Yo no sé si se escucha así. Sí. Yo quisiera subrayar algo. A mí me cae bien Pablo Mantesa, quiero decir algo, pero sí podría haber un conflicto de interés cuando sea, si es que él es electo gobernador y ella presidenta. Hay un problema. Pero a mí me cae bien él, así que más bien disfruté el momento televisivo. Pero me parece un tanto del debate. Voy al fondo. Eso quería preguntarle. El problema ahí sería que si ellos tuvieran o no relaciones sexuales, sería porque están en el cargo, ¿no? Porque eso nos genera un poco de desconcierto. Sigo perturbado. Yo hice broma igual alguna vez, pero distinta. En mi casa se hacía el sexo los miércoles. No, la Karen dijo, se hacía solamente los miércoles. Yo era diputado y no había nadie. Pero te confieso que quedé medio perturbado en medio de un debate de altísimo nivel en el que estamos, creo yo. Y quisiera hacer 2 cosas muy rápidas. Sí. Aquí hay una movida política que hay que denunciar. Joaquín Lavín tuitea y hace rato viene diciendo vámonos al fondo cesantía, con lo cual, y el gobierno astuto empieza a confundir. Sigue siendo mejor el tercer retiro. Eso es un hecho, no tienen cómo competir con eso. Ríndanse, apóyenlo, apruébenlo rápido y después sigamos la discusión sobre el fondo cesantía. Lo segundo, yo creo que lo que se ha dicho aquí en televisión es muy, muy delicado porque siguen confundiendo hace 30 años al pueblo de Chile. Cuando uno dice que uno no quiere que le llegue un bono a un rico, comete un enorme error la derecha porque eso es lo que es intolerable. No quieren subir los impuestos a los ricos, pero tampoco quieren que le lleguen los bonos a todo el mundo porque dicen no vaya a pasar, tonca, chantal, la desgracia de que a un rico le llegue un bono. Da lo mismo que le llegue un bono a un rico. Da lo mismo que le lleguen 60 lucas, 100 lucas, 200, 500, 1 millón me da lo mismo. Porque si por equivocarme y mandarle a 2.000 ricos un bono de 500 lucas, ayudé al 90% de Chile, como yo vengo proponiendo renta básica por 6 meses, de 450.000 pesos, que de mayo a octubre ningún chileno se angustie por pagar sus cuentas, más de la mitad, esa es mi propuesta, es perfectamente financiable, y ellos te dicen, no Marco, porque eso haría que un rico lo reciba. Dice, los ricos, hay que explicar siempre, los ricos deben pagar impuestos. El hijo de rico no es rico, el rico es el padre. No importa que al más rico de Chile lo vacunen gratis, me encantan. A mí me encanta que los ricos se vacunen gratis, no tengo ningún problema. Que se vacunen los nietos de los ricos, los bisnietos de los ricos, gratis. Porque a mí me sirve que el rico no se contagie y él no contagie. Ese problema es que estamos frente a una catástrofe en la economía igual a la salud. Y este es el fondo que no entiende la derecha. Para darle el pase a Luz. Con Luz, esa es mi diferencia. No entienden el fondo del problema de la pandemia. No hay dilema entre salud y economía. Perdón, Tonka. Luz, para usted la posibilidad de esta renta básica, ¿qué opina su partido?
Ya son discusiones que efectivamente están sobre la mesa. Creo que el IFE ha logrado llegar pero a particularmente gran parte. Con respecto a esta renta básica, ¿están de acuerdo, en desacuerdo? Sinceramente. Sinceramente lo están discutiendo. No descartan tener otras posibilidades para poder llegar a la mayor cantidad de gente. Pero eso no quita que frente a las caricaturas que se puedan hacer, y yo creo que las hacemos para ambos lados, ¿no? Tanto de la caricatura de la derecha como la caricatura de la izquierda, yo creo que las personas, la gente, la ciudadanía, quiere que no estemos en esa pelea, sino que logremos el acuerdo para llegar a futuro. A mí lo que me preocupa y lo que nos preocupa como partido es hipotecar el futuro y las pensiones de los chilenos por no llegar a un acuerdo respecto de cómo el Estado se hace cargo de esa ayuda directa a los chilenos. Y en eso se pueden aceptar críticas, como también se pueden presentar propuestas constructivas que permitan que hoy, aquí y ahora, lo antes posible, tengamos mayor recaudación del Estado para no tener que recurrir a, así como dicen, a los fondos de cesantía, pero tampoco a los fondos de pensiones, porque hay una crisis tremenda. ¿Cuántos retiros más se van a aceptar? 2, 3, 4, 5, hasta que de frente no hayan fondos de pensiones a qué recurrir. Yo creo que hoy día tienen que estar todos metidos y pasar de largo, como pasaron el 15 de noviembre para el acuerdo constitucional, en pensar cómo se recauda más dinero aquí y ahora para poder ir en ayuda permanente y directa a la familia de los chilenos. Que eso sí, en eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Amaro, sigue con ¿cuándo? Pablo. Una cosa, Marco, no sé si Pablo nos escucha. Pablo está con nosotros, ¿nos escucha? ¿Cuándo? Sí. ¿Qué es lo que realmente cree usted que va a pasar hoy o mañana? ¿Se aprueba el tercer retiro? ¿Cree que finalmente va a trabajar la derecha en bloque apoyando al gobierno con su olfato político allá en el Congreso? Bueno, de eso precisamente estábamos hablando, si es que efectivamente hay una resolución hoy o se postergaría esto para el martes. Y es interesante porque Pablo Maldés dice... Yo creo que esto va a ser resuelto. O sea, mi olfato político, que es a lo que alude, hoy o mañana, pero no creo que se pueda prolongar esto hasta el martes. Estamos al borde del precipicio. La gente está indignada. Yo creo que no es tolerable por la ciudadanía el aplazamiento. Ahora, evidentemente esto tiene que ver con la disponibilidad práctica de todos los parlamentarios, la disposición del gobierno a allanar el camino, pero tengo la impresión, ¿sí? A nivel del olfatímetro, de que esto va a prosperar. A propósito justamente del gobierno, se ha dicho que el presidente Piñera es quien más ha hecho por la campaña de Pamela Giles y sus pretensiones presidenciales. Está hoy en un 24%. ¿Qué opina usted? Mira, creo que es lo único realmente bueno que ha hecho Piñera en estos 3 años y medio. Creo que todo ha sido un desastre, creo que ha sido un gobierno desalmado, Piñera ha sido negligente, inepto, etcétera. Pero creo que esto es lo único bueno que ha hecho. De hecho, avisa que él no bailará en la música que le pone la diputada Pamela Giles. Yo reitero, no es la música de Pamela Giles, es la música de la ciudadanía. Y si él rompe con la ciudadanía, efectivamente está mucho peor. Si no hace caso, si no escucha ahora, va a estar mucho peor que durante estos 3 años y medio. Y yo le agradezco todo el aporte efectivo, concreto a la candidatura. Es una pregunta especulativa, pero ¿con quién conformaría gobierno Pamela Giles? Con el conjunto de la oposición. Nosotros hemos sido taxativos en que no hay posibilidad de tener un gobierno de oposición, un gobierno que hoy día está en la oposición, sino es con el conjunto de las fuerzas de la oposición, desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Humanista, comunistas, con todos incluidos. Y hemos hecho esfuerzos ingentes para eso. De hecho, estamos participando en la coordinación de los presidenciables de la oposición y del equipo programático que pretende construir las bases del posible programa de la oposición. Eso es todos los lunes que se están reuniendo. Los lunes se reúnen el equipo, digamos, de las candidaturas y de los partidos políticos, y luego hay un equipo ejecutivo que construye, que está trabajando en las propuestas para consensuar un programa. Es interesante lo que me está conversando porque, claro, al margen de lo que uno ve públicamente, que es dimes y diretes y efectivamente se tiran dardos los unos y los otros, mantienen, sin embargo, conversaciones en privado y mantienen una noción de equipo o de oposición. Tal cual, Amaro. Ahora, hay un par de precisiones que hacer. No es en privado, son reuniones de Zoom, que se realizan hasta aquí los lunes a las 6 de la tarde, y luego hay una vocería del presidente del Partido Radical, que es el coordinador de este equipo, que hace una vocería pública,
da a conocer a la opinión pública lo que ahí ocurrió. Y de hecho la prensa lo ha informado. Luego, esto de que los dimes y diretes, fíjate que ahí suscribimos un acuerdo todos los candidatos presidenciales de no más patadas, no más malos tratos. Y fíjate que la única que ha recibido malos tratos de ahí en adelante ha sido la candidata Pamela Giles. Ella ha respetado rigurosamente el acuerdo. Sí, Tonka. Quería preguntarle, no, le habla Chantal. Quería preguntarle cuál es la posibilidad real hoy día de ser candidatura, de inscribirla. Hay un artículo en el diario El Mercurio que dice que el partido no cumple con los requisitos para inscribir la candidatura presidencial, que están en el proceso de juntar las firmas, que tienen que legalizar incluso el partido en Los Lagos y en Aysén. ¿Cuán real es hoy día esa posibilidad de carta presidencial con Pamela Giles? Es completamente real que el Partido Humanista tiene que inscribir la cantidad de militantes suficientes para legalizar Los Lagos y Aysén. Desde hace un tiempo está trabajando un equipo de militantes en cada una de las regiones. Creo que eso va a prosperar y vamos a tener al partido legalizado en todo Chile. Pero aún, si hubiera alguna dificultad, lo que nosotros hemos sostenido es que esta primaria amplia debe ser inscrita por el conjunto de los partidos de la oposición. Nosotros formamos parte de la oposición, como es claro, evidente, particularmente instalado por la diputada Pamela Giles. Luego, creo que lo que hay que hacer es contribuir a la construcción de esa unidad. Me parece el colmo que lleguemos a inscribir una primaria, unidad constituyente con varios, 3, 4 candidatos, el Partido Comunista con la Federación Regionalista Verde, el Frente Amplio, etcétera, otra, y que nosotros tuviéramos que inscribir otra primaria propia de los humanistas o con algún otro aliado. Vamos a ir a la calle de inmediato con más preguntas, pero quiero hacerle una rápida pregunta de política ficción. ¿Quién sería, a su juicio, un ministro del Interior para Pamela Giles, un gobierno de Pamela Giles? Rápidamente. Sí, Amaro, yo creo que eso es un resorte del conjunto de la oposición. O sea, muy bien. No puedo decir algo así porque creo que nos debemos a la unidad. Perfecto, muchísimas gracias. Sí. Gracias, Pablo. Seguimos con Pablo, con Marco, con Luz. Y Marilyn Pérez está con Testimonios Ciudadanos. Marilyn, adelante. Yo estoy con Paola, quien también escuchaba a Amaro y a su entrevistado atentamente, tiene su opinión. Hola, Tonka. Hola. Yo creo que es importante que venga el tercer retiro para todos, porque mira, yo soy del rubro del turismo, llevo más de 2 años cesante. He trabajado esporádicamente, un mes sí, un mes no he podido reunir los 6 meses de corrido que creo que son para la FC, entonces tampoco tengo acceso a ese dinero, que tampoco es mucho lo que hay, pero no puedo. Entonces todos mis compañeros, por ejemplo, del rubro del turismo están cesantes. Es indispensable el tercer retiro para muchas familias. Tengo un hijo en la universidad, ponte tú. Tengo muchas amigas que se han tenido que ir de sus departamentos para regresar donde sus papás, porque ya no pueden pagar los dividendos ni tampoco los arriendos. Perdón. Entonces es indispensable que ya lo aprueben y es la plata nuestra. Son los cotizantes lo que hemos puesto esa platita ahí y la queremos. No nos sirven bonos pequeños porque no alcanza. Yo pago un dividendo de 220 lucas. ¿De dónde la saco? No hay. Estoy viviendo, ¿sabes cómo? Haciendo pasteles. Y gracias a mis amigos, a los vecinos, a todos que me compran, es que puedo pagar la luz, el agua, el teléfono, el gas. Son muchas cosas. La universidad de mi hijo, muchas cosas, Tonka. Y te agradecemos el testimonio porque representa la realidad de muchos y esa es siempre nuestra intención, el cada uno cuenta, darle voz a la ciudadanía y a las opiniones. Sumar a eso, hoy día es el Día de la Cocina Chilena. También un rubro que lo ha pasado muy, pero muy mal. Un abrazo también para este rubro. Tú también en el rubro del turismo. Cuéntame más de tu familia. No sé si tienes hijos o no. Tú eres el pilar de la familia que sostiene económicamente, como lo estás contando, y emocionalmente a todos. Sí, Tonka, con decirte que hoy tengo hora al psicólogo a las 3 de la tarde. Mi hijo tiene el lunes a las 3 de la tarde, lo hemos pasado muy mal. También hemos pedido la retención del 10% del papá de mi hijo por lo mismo, no por molestar, es el dinero que necesitamos. Mi familia somos solo él y yo, él está en la universidad, estamos tratando de conseguirnos alguna beca, estamos con el crédito aval del Estado, el CAE. Son muchas cosas, tendríamos que estar de verdad que más de 1 hora para explicarte todo lo que le pasa a un ciudadano promedio en Chile.
¿Y en lo yo económico? antes tenía buen trabajo, podía darme unas lindas vacaciones y ahora no tengo nada. No tengo nada. Como te digo, estamos viviendo haciendo pasteles. Chantal, es una presión en lo económico y en lo emocional. Sí, pues. O sea, sacar adelante... Están muy ligadas una de la otra, por lo demás. Absolutamente. No puedes estar bien económicamente o mal económicamente y estar bien emocionalmente, sobre todo en esta pandemia, ya lo hemos hablado. Eso quería, si usted pudiese profundizar, porque el rubro del turismo ha estado en el suelo prácticamente desde que comenzó esta pandemia, es uno de los más golpeados. Nos contaba que no haciendo tengo ningún pasteles, amigo con pega. Eso, ¿cómo usted mantiene a su familia? ¿Cómo se mantiene activa? ¿Cómo se mantiene bien incluso de su cabeza, funcionando, pudiéndole entregar a su familia lo que necesita, sin poder trabajar en lo que usted ha hecho siempre? Sí. Mira, yo tengo una casa con patio, gracias a Dios. Pago dividendo, como te contaba, pero puedo hacer ejercicio. A mí me gusta bailar, yo formaba parte de un grupo de salsa y he tratado de no dejar eso, porque la verdad que uno, si se pone a pensar todos los dramas, las cuentas que llegan, te vuelves loco. Realmente. No quiero ni imaginar cómo lo pasan las personas, grupos de familia más grandes en departamentos pequeños. Tengo amigas que ni siquiera tienen balcón, por darte un ejemplo. ¿Y con la pyme cómo le ha ido? Que por lo menos tengo ese pedazo. Claro. ¿Cómo? ¿Cómo le ha ido con los pasteles? Ah, mira, el apoyo de los amigos. Sí, pues. Sí, no, es que delicioso. Además que me llegó un partner del universo, que es pastelero de profesión, y nos quedan... Así que cuando quieran nos encarga Poli Trotamundo en el Facebook. ¿Cuál es el Instagram o no sé si Facebook? A ver si nos cuentan. Poli Trotamundo. Poli Trotamundo. Sí, los mejores pasteles de Santiago. Ya, para Poli Trotamundo, pero pregunta, tú nos contabas que el papá de tu hijo no paga pensión. Ha sido un drama desde hace mucho tiempo. ¿Cómo has vivido eso tú? Mira, bueno, eso ya es una historia media vieja, media larga. Él también ha tenido sus problemas personales, pero independiente de eso, hace muchos años que dejó de dar su pensión de alimentos. Entonces ahora que nos vimos en la necesidad, ya había una causa de por medio, entonces se hizo la retención de alimentos. Lo cual que tampoco sale porque son muchos pasos, son 13 segundos, dijo el abogado, y vamos en el 9. Entonces todos los procesos, la burocracia en Chile es muy lenta. Por eso necesitamos el tercer retiro ahora, no esperar al martes como estaban diciendo. De verdad que no, ya no aguantamos más. Seguimos muy atentos a lo que está ocurriendo en el Congreso en Valparaíso. Ya sabemos que hoy día se va a zanjar al menos esta discusión, eso es una muy buena noticia. Está Amaro con parlamentarios allá, vamos a tomar también el contacto con Heraldo Muñoz, con Carlos Larraín. También queremos preguntarles, bueno, darles la bienvenida, gracias por estar aquí. Es una buena noticia, ¿no? Que finalmente se va a zanjar hoy día, que van a votar, que va a hablar el que alcance a hablar. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Buen día. Muy buenos días. Yo creo que es una buena noticia, porque la gente, particularmente de clase media, necesita ingresos y con la cuarentena evidentemente no pueden alimentar a sus familias, no pueden pagar deudas, y dado que el gobierno ha estado en falta para llegar con transferencias directas a la población, no queda otra alternativa. Esta no es una buena política, porque en definitiva el tercer retiro va a significar que en promedio las personas pensionadas que han retirado o que se van a pensionar van a tener alrededor de casi 70.000 pesos menos en sus pensiones. De modo que es una mala política, pero es un retiro necesario en ausencia de una política del gobierno de transferencias directas de platas. Hasta ahora el gobierno, este último paquete han sido 6.000 millones de dólares, hasta ahora han habido 35.000 millones de dólares de retiro, con el tercero van a ser 55.000. Entonces, ¿qué opción queda? Así que yo apoyo este tercer retiro, pero no porque sea una buena política. Ok, ¿y qué dice usted, Carlos Larraín? ¿Quién le dice también su olfato político? ¿Se aprueba el tercer retiro en el Congreso hoy en la Cámara de Diputados? Yo creo que sí se va a aprobar. Y de ese modo van a desaparecer muchas incertidumbres, pero quedan cosas en el aire, ¿no? Uno, que estamos ante un acuerdo del Parlamento que pasa a llevar la Constitución, y eso sigue siendo un tema relevante. Por muy averiada que esté la Constitución, el país necesita un esqueleto que lo afirme, y la Constitución es ese esqueleto o mínimo común denominador, como dicen los profesores de matemáticas. Y eso es importante. Ahora,
don Heraldo Muñoz ha dicho, con toda razón, que esta es una mala política. Y es mala política porque, en definitiva, lo que ocurre es que la gente que se supone es la más pobre, está dirigido a los que están en mayores aprietos, están comiéndose sus reservas. Y los países, así como las familias, las personas, necesitan reservas. Nosotros vimos que Chile pudo conseguir las vacunas mejor que muchos países, mejor que todos los países europeos, para empezar. ¿Por qué? Porque teníamos una organización anterior, teníamos experiencia para este proceso y porque teníamos reservas. Entonces el gobierno, apoyado en las universidades, especialmente la católica, pudieron hacer convenios con los laboratorios y pudieron pagar, porque teníamos con qué. En las crisis hay que tener reservas y el Estado, ya está visto, no constituye una reserva para el consumo diario, porque hay muchos problemas para repartir los subsidios. Hay dificultades prácticas cotidianas. Pero en fin, si se aprueba el retiro, vamos a ver, el gobierno seguramente va a recurrir al Tribunal Constitucional, habrá que acelerar la distribución de los subsidios, que es la consecuencia natural, hay que apurar esa cosa, hay que mover el aparato público y ver cómo vamos pasando los distintos baches. Se acentúan, seguimos en cuarentena en muchas partes, en fin, estamos metidos en un lío, de eso no cabe duda. Bueno, seguimos con Heraldo, con Carlos, ya vamos a ir con Amaro y sus testimonios en el Congreso, pero también está con nosotros Alejandro Ursúa, amigo de la casa, analista económico de UNAP y Open BBK. Gracias por estar con nosotros, Alejandro. Chile tiene billetera para pensar en un fondo de 3 o 4 meses universal. ¿Hay espacio para enfocarse en eso o son palabras para la galería? ¿O realmente Chile puede hacer ese esfuerzo? La verdad que el escenario que estamos viendo es sumamente complejo. Yo en general vimos en el primer bloque que estábamos hablando de estos tópicos cuando estaba, ¿no es cierto?, Luz y Marco Enrique Minami. Nos damos cuenta que se le entrevistando a una persona que se llamaba Gastón, ¿te acuerdas? Que era una persona que trabajaba como mozo, ¿no? Sí, Garzón. Y de ahí, ¿no es cierto?, Chantal le pregunta si él había calificado al segundo retiro. Dijo, no tengo idea. Yo creo que aquí hay un tema muy importante de entender que en general hay muchas simetrías, falta información, falta claridad de cómo obtener los bonos y de cómo obtener las ayudas, y eso obviamente genera incertidumbre. Y cuando veo como contraparte la posibilidad de un tercer retiro en el cual yo tengo claro cuál es mi plata, qué tengo, ¿no es cierto?, prestado en la FP, es más fácil rescatarlo. Comparto, como decía don Heraldo y como decía don Carlos, que esto es una mala política pública porque estamos, ¿no es cierto?, hoy día afrontando un choque económico puntual, pero lamentablemente estamos empezando, ¿no es cierto?, a comprometer ingresos estatales hacia el futuro, ¿vale? Es decir, ¿no es cierto?, después estas personas que retiren sus fondos, hay un porcentaje importante de la población, un 3,1 millones, que prácticamente se quedarían sin ningún peso, y obviamente esto se agudiza en los segmentos de población que están más cerca de la de jubilación, o sea, la gente que tiene más de 55 años. Y ahí, obviamente, ellos van a terminar cayendo en una pensión básica solidaria que, obviamente, haría que el esfuerzo del gobierno tuviese que ser permanente para poder pagarle mensualmente una pensión. Yo creo que en este caso, creo que hoy día debería hacer un esfuerzo el Poder Ejecutivo en hacer una entrega de dinero, un shock, ¿no es cierto?, un shock económico mucho más fuerte y mucho más transparente. A lo mejor la universalidad, como plantea Marco Enrique, puede ser una buena idea en el sentido de que dejarlo con menos requisitos. Hoy día la gente en general se pierde cómo postula el IFE, qué pasó con el bono clase media, etcétera. Es bastante complejo, pero obviamente la política pública como hoy creo que estamos, ¿no es cierto?, estamos pan para hoy y hambre para mañana en términos de los retiros. Pero ahí está la complejidad, ¿no es cierto?, en este escenario de entender cuál es la mejor propuesta. Sin lugar a dudas, yo creo que hoy día, como lo veían en varios, ¿no es cierto?, uno puede leer en la prensa, en la opinión pública, lo que siente la gente, que hoy día tiene urgencias, hoy día, ¿no es cierto?, y estos temas se han ido dilatando, y obviamente eso ha sido el problema. Nos vamos al Congreso, está Amaro, te damos el pase, Amaro, estás con los diputados, adelante. Muchísimas gracias, Tonka. Efectivamente, tenemos noticias, estamos en condiciones de poder además anticipar ciertos resultados a mis espaldas. Una sesión un tanto agitada por parte de la Cámara de Diputados, pero si de un cónclave se tratara, podríamos decir que hay humo blanco. No lo digo yo, estoy aflanqueado por Marcelo Díaz, precandidato a la presidencia, diputado independiente, y además por Andrés Celiz, que es diputado de Renovación Nacional, y los dos están de acuerdo con que efectivamente habría aprobación de este tercer retiro en el día de hoy, ¿correcto? Así es, acordamos votarlo a las 2 de la tarde en general, luego la Comisión de Constitución va a discutir las indicaciones en particular, y a las 4:30 volveremos a sesión de sala para discutirlo y votarlo en particular. Por tanto, hoy día vamos a conocer el desenlace
del proyecto del tercer retiro de manera general y particular para despacharlo al Senado. Es una buena noticia. ¿Un desenlace que sería, verdad, positivo en el sentido de que contaría con los votos? Sí, yo no tengo ninguna duda que se va a aprobar el tercer retiro. Espero que sea aquel que autoriza a los trabajadores de poder retirar el 10%. Y están los votos para aquello, así que hoy día en la tarde ya debiera salir de la Cámara de Diputados con humo blanco en cuanto a aprobar este proyecto del tercer retiro. Y efectivamente hay otro de los planteamientos que muchos se hacen en casa, que es, ¿y si no tengo, verdad, ya fondos previsionales? ¿Qué hacer? Existe también la alternativa eventual de también estar recurriendo a los fondos de cesantía, que podrían ser complementarios, ¿o no? Así es, nosotros decimos que la propuesta del recurrir a los fondos de cesantía puede ser complementaria, pero nunca es alternativa al tercer retiro. Porque el tercer retiro, la gente, como decía creo Alejandro Urzúa, ¿no? La gente sabe exactamente a quién beneficia. Y el fondo de cesantía, en cambio, beneficia a un grupo muy determinado de personas y por lo tanto puede ser, insisto, complementario y en ningún caso una alternativa al tercer retiro. O sea, ¿y esto sería dos, transversal, Amaro, en el alcance de que también contaría con el apoyo de ustedes? Sí, yo creo que puede ser absolutamente complementario y le hago el llamado al alcalde Lavín, a Mario Desbordes, para que puedan proponer al gobierno que con este fondo de cesantía, tanto el que está en las cuentas individuales como el solidario, pueda complementar a aquellas personas que hoy día no tienen ningún fondo de pensiones. Hay 2.900.000 personas que no van a poder retirar nada con este tercer retiro y este fondo de cesantía o bien el solidario puede complementar aquello. Bueno, estaríamos hablando además de que todo esto puede ser finalmente impugnado, lo puede llevar el gobierno y tratar de frenarlo en el Tribunal Constitucional. Estamos hablando del tercer retiro. Pero ¿cuáles a su juicio serían las consecuencias políticas de aquello? Mira, yo quisiera hacer una afirmación primero. Alejandro Urzúa decía una cosa que es muy cierto. ¿Por qué estamos llegando a un tercer retiro? Y concordar con Heraldo, esta no es una buena política. Porque, claro, hoy día resuelve un problema puntual. Vamos a llegar a 55.000 millones de dólares que van a salir de los ahorros previsionales de las y los chilenos. Pero lo hacemos porque el gobierno, por ejemplo, nunca se abrió la idea de una renta básica de emergencia de carácter universal. La gente sabe que los IFE, los bonos, le llegan a algunos y a otros no. En cambio, sabe que el 10% de cada uno del retiro le llega concretamente y directamente a sus necesidades. Si el gobierno se abriera a un ingreso familiar de carácter universal, por cierto, sería una forma de enfrentar de manera concreta y directa las necesidades de hoy día. Si el gobierno decide ir al Tribunal Constitucional, lo que va a hacer es ponerse en el camino de las necesidades más esenciales de las personas. Y yo creo que abriría una crisis de proporciones, porque ya no es solamente la oposición la que le dice que esto es necesidad, que esto es urgente, es también su coalición. Espero que el gobierno no cometa el error ni la tosudez de llevar este proyecto de tan amplio apoyo ciudadano y político al Tribunal Constitucional. Preguntémosle justamente también al respecto con Andrés Celis. Usted forma parte justamente de la coalición de gobierno. En ese alcance, ¿qué arriesga la autoridad, qué arriesga la moneda si es que lleva esto al Tribunal Constitucional? Yo tengo entendido que a las 12 del día estaría ingresando el requerimiento ante el Tribunal Constitucional por los dos proyectos que se ven hoy día en la sala. Yo le hago un llamado al gobierno, que ojalá ya no lo haya ingresado a esta hora, pero que no lo haga. Yo tengo un temor que en definitiva, si esto se aprueba por 115, 120 votos, esto pueda producir un malestar ciudadano y que pueda ser un pequeño reflejo de lo que ocurrió en el estallido social. Así de grave y así de crítico. Así lo siento yo y hablo de gente de clase media, de gente que puede ser considerada incluso de mayor estrato económico. Y hay molestia, hay rabia, hay desazón. Y también agregar lo siguiente, yo no me siento orgulloso de aprobar un tercer retiro, pero no me dejan otra alternativa frente a la realidad que yo veo en las calles y al sentido social y a la responsabilidad que a mí me cae en dar solución a lo que hoy día están pasando hambre y que requieren de ese dinero. Yo quiero cederles la palabra en el estudio sí. Y solamente consignar, porque no hay que olvidar que finalmente lo que nos convoca es la pandemia y es el COVID. En toda la región, en la quinta región, ¿saben cuántas camas UCI hay? Según el Colmet, una. Y lo que ocurre es que estamos teniendo además también muchísima movilidad. Y lo otro es que el número de contagiados y de casos activos es hoy, observen ustedes, ya ha pasado, ¿verdad?, más de un mes de cuarentena, mayor que cuando no había cuarentena. De modo que, como dice el Colmet, la cuarentena, a lo menos aquí, y lo que se refleja, es de papel. Perfecto, Amaro, agradecer el testimonio de los diputados. Estamos con otros invitados, pero también queremos revisar lo que sucedió hace momentos en el Congreso, la locución del diputado Chalper. Por favor, la vamos a revisar ahora.
Presidente, anuncié que votaría en rebeldía por 3 razones. Primero, porque hay que terminar con esta práctica de anunciar el voto como una manera de negociar espacios. Los parlamentarios tenemos que votar y argumentar, no usar nuestros votos como mecanismo transaccional. Segundo, porque me indigna el contexto en que la perplejidad y responsabilidad nos han querido llevar. Por un lado, un gobierno perplejo, sin iniciativa, llegando siempre tarde, incapaz de controlar la agenda. En eso las bancadas también tenemos responsabilidad. Pero la conducción política recae en el gobierno. Y por otro lado, la irresponsabilidad y confusión de la oposición, que está usando los fondos de la vejez de los trabajadores como plataforma de campaña. Y peor aún, como espacio de guerrilla interna para ver quién toma protagonismo. Eso ya no solo es irresponsable, presidente, sino que frívolo. Y tercero, me rebelo ante la irresponsabilidad del debate. Nadie sabe cuántos pacientes se mejoran con este tratamiento. Y cuando alguien les pregunta, evaden la pregunta, porque la verdad, presidente, es que no tienen idea. ¿Cómo miden la capacidad de ayuda de una política social si no tienen idea? ¿Cuántos y quiénes son los destinatarios? Juegan con el futuro de Chile, presidente, y lo hacen porque piensan más en su próxima elección que en la próxima generación. ¿Qué les parece a ustedes, Heraldo, Carlos, las declaraciones que acabamos de escuchar? ¿Se está ocupando esto de anunciar el voto como un mecanismo de campaña? Estamos también a poco menos de un mes de tener las elecciones que van a ser por los constitucionales, alcaldes, gobernadores. ¿Creen que está funcionando así? Y también quisiera preguntarle a Carlos si tiene algún mensaje para su sector, para que ojalá, o no sé si qué es lo que usted espera, que no recurran de constitucionalidad ante la eventual aprobación, como escuchábamos recién de los diputados de este tercer retiro. Chantal, yo me quedo Chantal con el argumento central que sea hay interferencia. Lo escuchamos claro, sin problema. Sí. Bueno, no, estaba diciendo de que lo importante es el argumento central, que lo ha esgrimido tanto don Heraldo como don Alejandro, el economista, yo también y varios de los diputados que hemos oído, particularmente Diego Schalper. Aquí en realidad se está llevando una política que se sabe es mala. Claramente comprometemos el futuro. Puede aliviar en el corto plazo a algunas personas. No van a ser las personas más pobres porque a esas personas que eran 3.050.000 en enero, ahora no sé cómo estará, si se habrá actualizado, pero esas personas van a quedar sin fondos. Ahora, esos fondos sirven precisamente para sustentar pensiones. Se habla mucho de cómo mejoramos las pensiones, pero las pensiones no van a mejorar si se acaba el ahorro. Y me parece a mí que esa es la idea central, la coyuntura de si un diputado apoya o el otro no. Bueno, es importante porque los votos de los diputados pesan, pero hay que pensar en ese cotejo que hizo Schalper. Es el presente inmediato versus un futuro no tan remoto, porque estas deudas las van a tener que pagar los más jóvenes y los que vienen. Y si la izquierda quiere ganar el gobierno que se elige a fines de este año, bueno, va a haber burros verdes pagando las deudas. Quien sea que se elija va a pasarlo muy mal haciendo frente al pasivo que se está acumulando. Y claro, que hay que focalizar los subsidios, que hay que generalizar los subsidios. Yo me olvidaría de tanta focalización, yo iría a una distribución que arriesgue errores, se arriesgan errores y se arriesgan abusos. Ya vimos que en el primer IFE, 440.000 personas que estrictamente no habían perdido sus empleos, giraron contra el auxilio aquel, el subsidio. O sea, pillines hay siempre. Yo me arriesgaría y ampliaría la distribución de los subsidios precisamente para no comprometer el futuro, no solo de la previsión social, que es lo que de veras nos tiene que interesar, sino de muchas vidas individuales que a corto plazo pueden enfermarse, morir, viudas, etc. Le queremos preguntar lo mismo a usted, Heraldo. ¿Qué le parece respecto de esto de anunciar el voto? Bueno, mira, aquí el asunto de fondo es la incompetencia del gobierno. El gobierno del presidente Piñera no ha llegado con platas directamente a la gente que lo necesitan. Por eso que en subsidio de eso, el tercer retiro, el primero, el segundo y el tercero, ha sido lo que la gente recurre porque tiene que pagar deudas, porque tiene que alimentarse, porque tiene que sobrevivir en tiempos de cuarentena. Además,
Si no lo hacen, las cuarentenas no van a funcionar, como está pasando hoy día. ¿Por qué? Porque si no hay transferencias de plata, si no hay ingresos, la gente sale a trabajar. Los que hemos estado en terreno hemos escuchado mucha gente que dice, mira, yo tengo que salir aunque haya cuarentena porque vivo del día a día, ingresos que yo no puedo dejar de recibir, ya que no recibo nada. Evidencia, ¿qué es lo que pasa? Los propios datos del gobierno revelan que los ingresos de emergencia hasta ahora ni siquiera han llegado al 40% más pobre de la población. Eso es lo que nos dicen los propios datos oficiales. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Si el gobierno no se endeuda, si no usa los fondos soberanos, podríamos perfectamente colocar los fondos soberanos como colateral para endeudarnos más. Todos los países se están endeudando en estas condiciones extraordinarias y llegar con plata a la gente. Ahora, lo que más me preocupa es lo que escuché, que después del tercer retiro, se piense que además se va a ir con los fondos de las y los trabajadores que tienen bajo el fondo del seguro de cesantía. Entonces, eso significaría que los trabajadores y las trabajadoras siguen pagando la crisis, primero del bolsillo de sus pensiones y después entonces del otro bolsillo del seguro de cesantía. Esto realmente sería muy preocupante y el gobierno tiene que actuar, tiene que responder. Oiga, es su responsabilidad. Para Heraldo, para Carlos, para Alejandro, solamente la Comisión de Constitución aprueba impuesto al patrimonio y alza de tributo a las empresas. Estamos hablando del impuesto a los súper ricos. Queremos dejar eso pendiente para hablarlo con ustedes. ¿Qué opinan y si eso podría ser factible en sostener este bono universal por 3, 4 o 5 meses? Pero antes de eso, cada uno cuenta. Estamos en la calle con la voz ciudadana. Marilyn, bienvenida nuevamente. Nuestra voz ciudadana ahora es justamente con Roxana, quien necesita, pero con urgencia, este tercer retiro. Efectivamente, o sea, para mí sería muy importante que lo dieran porque en el caso nosotros que venimos ahora justamente recién llegando del médico, vamos con la 40, o sea, la cuarta licencia retenida, entonces para mí es fundamental que lo aprueben porque en este momento soy yo la que está llevando el peso, y nosotros pagamos arriendo, hay que pagar gastos comunes, agua, luz, igual es necesario. Si no fuera así, yo en realidad no lo retiraría, pero en este momento, de verdad, lo necesito. Y además va a estar varios meses más tu marido así. No, y tiene para rato porque él está en lista de espera, porque encima del hospital que lo van a operar se quemó, así que estamos... De hecho, el hospital nos dio igual un documento que él sigue en lista de espera, pero hay que tener paciencia nomás. Y una operación que es cara, o sea, y urgente porque hay que poner una prótesis de cadera, o sea, cero posibilidad de que él vuelva a trabajar así. Muchas gracias, Roxana. Vamos a escuchar la respuesta y... Pregúntale a la señora Roxana también, Marilyn, si ella utilizó el primero y segundo retiro, para qué los utilizó, para que nos cuente un poquito cómo ha vivido este año de pandemia y se puede reflejar a otros ciudadanos que la están viendo. Cuéntenos, disculpe. El segundo lo terminé de gastar ahora hace poco, entre gastos en la casa, porque tú entenderás que son 4 licencias retenidas, o sea, la casa hay que mantenerla. Claro. Y lo ocupé en eso, en comida, en cuenta, que medicamentos. Lo esencial. El arriendo es lo mismo, o sea, pagamos arriendo y todo eso, pues imagínate, no es primera vez que nos pasa porque el Tavo lleva como 3 años con una licencia. Entonces cada cierto tiempo nos rechazan la licencia y hay que empezar a hacer apelaciones, a adjuntar documentación, entonces tengo que estar yo ahí y me ha servido en esa plata, o sea, yo no la he malgastado en cosas así como, han sido más que nada en cosas esenciales. Sí, esenciales, que pagar arriendo, que la luz, el agua, que la cosa, mercadería, cosas para comer, claro. Medicamentos. Sí, oiga, la señora Roxana refleja mucho, uno puede ver también, me imagino que nuestros invitados están en conocimiento, muchísimas licencias médicas rechazadas. Imagínate, ¿cómo lo haces ahí? ¿Cómo sobrevives ahí? En menos un punto para tocar y tratar. Queremos decirle que Amaro, para que se quede señora Roxana escuchándonos, está Heraldo, está Carlos y está Amaro con la diputada Camila Vallejo y también con el diputado Pablo Vidal, ya precandidato también. Adelante, Amaro. Muchísimas gracias por presentarlos a ambos y justamente hablemos primero si efectivamente se aprueba o no se aprueba ese tercer retiro para saber, ¿verdad?, cuál es la impresión de Camila Vallejo. Sí. Yo creo que el tercer retiro se va a aprobar efectivamente. Es lamentable y un poco, diría yo, escandaloso que estemos ya no con el tercer retiro, hablando del tercer retiro en el Congreso Nacional. Y esto da muestra, incluyendo además los votos de los parlamentarios de derecha, es que el Ejecutivo no ha dado el ancho con la respuesta. Y esto lo sabemos todos y han sido los principales argumentos que hemos tenido que deslizar, tanto parlamentario y parlamentario de oposición como oficialista. Esto es una cuestión necesaria y urgente porque la gente necesita sobrevivir mes a mes.
Perdona, y además también me señalaba Andrés Celiz, como diputado de Renovación Nacional, que no descarta que haya eventualmente un cuarto retiro. Bueno, es que por eso nosotros ya tenemos que empezar a hablar de justicia y que esta crisis no la siga financiando los trabajadores y trabajadoras recurriendo a su plata. O sea, a los que ya no le quedan fondos, no tienen patrimonio, no tienen nada, vamos a seguir diciendo, mira, sigan rascándose con sus propias uñas para evitar que los que sí tienen fondos acumulados, grandes fortunas, grandes riquezas, no tengan que pagar impuestos. Entonces, por eso nosotros estamos empujando el impuesto a los súper ricos, el royalty minero, para que recaudemos más justamente para financiar la renta básica universal de emergencia y que dure no solo un mes, sino que dé una certidumbre a la población de que va a tener un ingreso durante 2 o 3 meses. A ojos de un espectador viendo la política chilena desde una distancia, no deja de llamar la atención que justamente una diputada del Partido Comunista esté haciendo eco de la política más neoliberal de todas, que es ráscate con tus propias uñas, recurre a tus ahorros. Y estamos recogiendo la recomendación del Fondo Monetario Internacional y de la OCDE respecto al impuesto a los súper ricos. Estamos haciéndonos cargo de lo que el gobierno no se quiere hacer cargo. Yo creo que si la derecha vendió tanto tiempo que los fondos previsionales eran propiedad de los trabajadores, que se hagan cargo de eso y les permitan sacar su propia plata, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay una contradicción. Lo segundo, no es algo que nosotros quisiéramos empujar. A mí me gustó mucho una cuña que dijo Nicolás Izaguirre hoy día en un programa, que dijo: el gobierno tira la micro contra el tránsito y después se queja de que hay un accidente. Entonces, efectivamente aquí el gobierno ha buscado este escenario por su incapacidad, por su, perdón la expresión, pero mediocridad al momento de enfrentar la política del gasto social y gasto fiscal para ayudar a las familias. El Estado tiene más capacidad de endeudamiento, el Estado puede recaudar más de los que más tienen. Esto lo está recomendando la socialdemocracia internacional, no los comunistas a nivel internacional, y tenemos que nosotros proponerlo porque el gobierno no sabe esas propuestas. Muy bien, bueno. El nivel de protección a la fortuna, al no querer endeudar más al Estado y decir que la gente nomás se endeuda, que la gente ocupe, al final se rasque con sus propias uñas, yo creo que ya es inaceptable. Y será rascarse también con sus propias uñas, acudir a un fondo de cesantía. Pero una pregunta previa, ¿hay fondos ahí? Se lo vamos a preguntar a Pablo Vidal en breve. Estamos en el estudio además también y estamos conectados con Heraldo Muñoz, estamos también con Carlos Larraín, estamos con una sesión a mis espaldas. ¿Cuándo va a prosperar y finalmente llegará la plata o no a los chilenos? Vamos a una breve pausa y ya estamos de vuelta. Con la discusión ya que comenzó, la discusión en el Congreso. Vamos a ir contigo, Amaro, que estás con los diputados allá, para que nos cuenten de sus sensaciones también y lo que esperan de esta jornada. Amaro. Así es, ¿qué podemos adelantar? Ese es el tema y es clave. Ahora, hay muchas personas que en casa ya no tienen ahorros previsionales, podrán eventualmente echar mano también al fondo de cesantía. Hay dinero ahí, pero antes, ¿hay humo blanco con respecto al tercer retiro, Pablo Vidal? Sí, la verdad es que sirvió la discusión que se ha dado durante toda esta mañana y hay un acuerdo ya en la Cámara. Esto se va a votar hoy día a las 2:30 de la tarde, va a ir inmediatamente a la comisión a revisar algunas indicaciones para que a más tardar a las 4:30 de la tarde o en ese horario podamos despacharlo. O sea, hoy día sale este proyecto de la Cámara de Diputados sí o sí, ese es el acuerdo que se tomó ya ahora en la mañana. Está la iniciativa de Lavín, está la iniciativa que también secunda Mario Desbordes respecto al fondo de cesantía. ¿Qué hay al respecto? Es decir, ¿podría ser complementario para aquellos que no tienen dinero en sus fondos previsionales? La verdad es que hace más de un año un conjunto de parlamentarios, principalmente de la oposición, hemos venido diciendo una y otra vez: no queremos que esta crisis la financien los trabajadores y trabajadoras. Pero ¿cuál es la realidad al día de hoy? Es que quienes la han financiado han sido precisamente las personas, el pueblo de Chile. ¿Con qué? Con sus ahorros previsionales. Recordemos, el seguro de cesantía fue el primer instrumento al que el gobierno echó mano para la suspensión de empleo. Por lo tanto, mucha gente ya se gastó los ahorros que tenía en las cuentas de ese seguro de cesantía también. La gente se ha endeudado, la gente ha tenido que vender sus autos, las pymes han quebrado. El FOGAPE que diseñó el gobierno no logró resolver la estabilidad de esas pymes, que quizás cuántos años se demoraron muchas personas en levantar, ya no existen, y quizás cuántos años se van a demorar en poder reinventarse. Lo que nosotros decimos hoy día es: tenemos que aprobar este tercer retiro porque es una necesidad, pero no es una buena noticia. ¿Cómo va a ser una buena noticia? Seguir echándole mano a los ahorros de las personas que tienen como objetivo algún día financiar pensiones, digámoslo con todas letras. Vamos en algún momento a tener que hacernos cargo de recuperar esos recursos de alguna manera, pero hoy día hay personas en nuestro país, lo subimos la semana pasada, que se hicieron más ricos. Eran los millonarios, los súper ricos de este país. En este año de crisis se hicieron más ricos de los que eran, mientras todo el resto del pueblo se hizo más pobre. Lo que nosotros esperamos es que no solo hablemos de este tercer retiro, hablemos también en los próximos días de este proyecto de súper rico que está ahí, que está pendiente, que hablemos de la evasión tributaria. O sea, hay mucho más tema justamente para conversar, para poder tener arcas fiscales un poco más saludables. Dicho eso,
preguntar justamente, ¿verdad?, a Camila Vallejo lo siguiente, y es, Andrés Celis lo decía, si logra el gobierno frenar esta iniciativa del tercer retiro con el Tribunal Constitucional, esto podría generar mucho malestar ciudadano. ¿Cuál es su impresión? Bueno, efectivamente, lo dice Celi y no solamente lo piensa él, yo creo que la gran mayoría está molesta. Ha sido un aliciente, es como para calmar un poco la rabia, la angustia, la desesperación en tema de los 10%. Entonces, si esto se frena, si el gobierno sigue empecinado en obstaculizar esto y no proponer soluciones realmente que involucren al conjunto de la población sin letra chica, sin tanta burocracia para poder sostener las necesidades para enfrentar la pandemia, la verdad es que el descontento va a agudizarse. Y esto, por eso además surge la recomendación, y volvemos a insistir en el impuesto, porque el Fondo Monetario Internacional dice, tienen que legislar medidas que hagan que los más ricos paguen más impuestos para evitar el socavamiento de la legitimidad de las instituciones. Además, lo plantea desde ese punto de vista, porque hay deslegitimación, hay una situación de crisis que no es solamente económica, sino que social y política. Si es que los gobiernos no enfrentan con una perspectiva de justicia redistributiva la crisis para sostener al 90% de la población que lo está pasando mal, la verdad es que el descontento va a seguir avanzando. Por eso es importante estas políticas universales, pero donde evitemos al máximo que los que ya han agotado sus recursos, que han sostenido la crisis, dejen de seguir sosteniéndola. ¿Pensaste alguna vez como diputada que ibas a estar citando al Fondo Monetario Internacional como organismo para poder argumentar mejor? Me tocó hacerlo con la gratuidad, citar a la OCDE. Y claro, a veces pasa que es sorprendente. Mira, cuando se juntaron 200 supermillonarios, salió al principio 80, pero eran 200 supermillonarios que pidieron y exigieron, más que pedir, a los gobiernos que les cobraran a ellos impuestos para financiar la crisis. No había ni un chileno, ni un empresario chileno. Entonces, no sé qué pasa en Chile, ¿por qué esta de esconderse, de no querer entregar, de no querer aportar, cuando tenemos señoras en las ollas comunes que sacan su luquita para poner un caldo para parar la olla para los vecinos? Entonces, ellos han demostrado una solidaridad absoluta teniendo poco y nada. Bueno, y los que tienen miles de millones de dólares acumulados en patrimonio, que siguen ganando con sus negocios, se rehúsan a poner un 2,5% en impuestos para financiar y ayudar a la gente. Entonces, me parece muy poco patriota la posición que está teniendo la clase empresarial chilena y los supermillonarios. No hay amor, no hay solidaridad, no hay capacidad de decir, ¿sabes qué? Seamos generosos, juntémonos, paguemos impuestos. Bueno, llamemos al gobierno que lo haga. Ya hablaremos justamente de eso. Citaba al Fondo Monetario Internacional porque es un organismo conservador, sí, ligado más bien a la derecha. Ahora, no sé si hay preguntas en el estudio. Amaro, es que tenemos preguntas a propósito de lo que estaba contando la diputada Vallejo, también el diputado Vidal, y este impuesto de 2,5% a fortunas personales de más de 22 millones de dólares. ¿Podría usted, Alejandro, decirnos si ese impuesto podría mantener este bono universal de 4 o 5 meses que es necesario para la ciudadanía? ¿Es así ese monto que se recaudaría podría servir y alcanzaría para eso? ¿Usted piensa en otra alternativa, Alejandro, como economista? Yo veo otra alternativa. La verdad que en general el impuesto al super rico tiene la complejidad que es muy difícil de poder verdaderamente llegar a la esencia de esos patrimonios. ¿Por qué? La verdad que esto... ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. Porque siempre los especialistas dicen lo mismo, pero yo no entiendo por qué no pueden llegar a tener claridad y pesquisar el dinero que se tiene y cobrar esos impuestos. Explíquemelo en súper simple porque yo por lo general, no ¿no es cierto? Yo soy una persona natural que tengo varias sociedades, entonces estas sociedades se van diluyendo en diferentes personas jurídicas y obviamente ahí, ¿no es cierto?, tenemos diferentes distribuciones con respecto a nuestros patrimonios, razón por la cual también acá hay todo un aparataje de cómo mejorar. Yo creo que aquí el foco, si bien el impuesto a los super ricos puede generar, hay una expectativa sobre los 6.000 millones de dólares, yo creo que sería bastante más bajo yo creo que principalmente el foco debería estar en la extensión tributaria, un tema también que viene planteando, que planteó en su momento también el exministro de Hacienda en Briones, también de cómo estamos redistribuyendo también el tema impositivo. Yo creo que estamos también ser mucho más transparentes en la eficacia como estamos gastando también los impuestos. Pero disculpa, en Chile. Alejandro, ¿por qué al Ranking Informe no le cuesta nada entregar el número y el monto que tienen los súper ricos en Chile y en el mundo? No, la verdad le pregunto por qué es la diferencia. Una persona que desconoce absolutamente el manejo económico, para que todos lo entendamos, todas las personas que nos están viendo hoy en Bienvenidos. A ver, porque como te decía, en general esto está redistribuido en diferentes sociedades, entonces muchas veces llegar a poder cuantificar en general una totalidad se hace más difícil. En general en Chile en ese sentido
Hay todo, de hecho lo decía el exministro Izaguirre, que sea que muchas veces a lo mejor el interés de subir una tasa, por ejemplo, una tasa impositiva, alguna empresa va a generar también que se generen políticas por ejemplo, hay muchas empresas que son multinacionales que empiezan a llevar también el pago de sus impuestos hacia otros lugares en donde la carga impositiva también es más baja. Por eso está un poquitito esta complejidad que no es tan lineal el proceso. Generalmente cuando yo... ¿Tonka? Sí, Amaro. Sí, Nor, solamente si me permites aportar también para la conversación lo siguiente, porque creo que hay que abordar decididamente lo que es el grave problema de la evasión en el pago de impuestos. De hecho, de parte del exdirector del Servicio de Impuestos Internos, Michel Jorrat, la evasión es aproximadamente de un 7,6% del PIB. Esto se traduce básicamente en 21.500 millones de dólares. Para que la audiencia además sepa de qué montos estamos hablando, todas las ayudas comprometidas por el gobierno en el marco de esta pandemia ascienden a 18.000. Aquí, por concepto de recaudación, si le das las herramientas debidas al Servicio de Impuestos Internos, recaudas 21.500 millones de dólares. ¿Es eso factible? Así es, por supuesto que es factible. Si lo que hemos visto en Chile es que existe una especie de hábito por parte del empresariado para buscar herramientas para eludir el pago del impuesto. No solo la carga impositiva que tienen no es justa respecto de la riqueza que obtienen a partir del trabajo del pueblo de Chile y de los recursos naturales de nuestro país, sino que además buscan fórmulas para no pagar esos impuestos. Pero le quiero responder a Alejandro, que él dice que tiene dudas respecto de la posibilidad de recaudar plenamente ese impuesto a los súper ricos. Yo creo que hay que entregarle diente al Servicio de Impuestos Internos para que pueda hacerlo, y la recaudación podría ir entre los 4.000 y 6.000 millones de dólares el impuesto a los súper ricos. El ingreso familiar de emergencia al Estado le cuesta al mes aproximadamente el orden de los 400 millones de dólares. O sea, si fueran 4.000 podríamos estar hablando de un IFE pagado durante 10 meses, casi un año, quizás probablemente más tiempo del que deberíamos estar en esta crisis tan profunda. Por lo tanto, sí hay herramientas para poder echar mano. Y acá hay un falso dilema que yo espero la derecha alguna vez se haga cargo. Nos hicieron creer en este país que la libertad era contraria a la igualdad y que había que elegir por la libertad. La verdad, yo creo en la libertad Pablo, de todas las personas de poder vivir la vida como quieran. Pero ¿qué libertad puede tener una persona, una familia, una comunidad que necesita hacer una olla común para poder comer? Si no le entregamos condiciones mínimas de igualdad a las personas, ¿qué libertad estamos hablando? Es que me imagino que quiere responder primero la derecha con Carlos y después Heraldo. Carlos, ¿le quiere responder al diputado Pablo Vidal? Bueno, se han dicho varias cosas, ya le perdí un poco el hilo, pero vamos por parte. Lo que dice doña Camila sobre el 10%, dice, bueno, el dinero es del cotizante. Hace muy poco tiempo oíamos decir de que los fondos de previsión eran puro humo y era plata que se había llevado por la casa de la AFP. Bueno, ahí hay un dato interesante. Era humo capitalista. Ahora, que luego dice Camila y también lo dice Pablo, de que ellos, la izquierda, deben recurrir al tercer retiro. Ahora lo dicen con mucha pena, como con dolor, y porque el gobierno no hace nada. Bueno, eso es a lo menos es una simplificación. Se puede decir un adjetivo aún peor, porque el gobierno ha hecho un esfuerzo y ha echado mano a dinero los impuestos y se ha endeudado otro poco. Hay como 12.000 millones de dólares ya dando vuelta y hay otros 6.000 millones que están entrando a operar. O sea, no se puede ser tan categórico decir que el gobierno no ha hecho nada. Justo en una crisis, ahora es una crisis que tiene muchos frentes, ¿no? La salud, el dinero, la cesantía, en fin, el orden público. No me gustaría estar viviendo en Arauco, a mí por lo menos. Oye, y luego está ese dato tremendo, y voy a hacer un comentario sobre Andrés Celis. Hay un dato tremendo, el 65% de los retiros ya ocurridos fueron a parar a otras formas de ahorro. O sea, el caso dramático de doña Roxana, que simpatizo 120% con ella. Bueno, ojalá que no haya 200 situaciones como la de doña Roxana cuando se hayan gastado todos los fondos. O sea, hay que dejar de lado la palabrería vacía. Y luego Andrés Celis dice que si no se aprueba el tercer retiro, va a venir otro 18 de octubre. ¿Esto es amenaza o es que Andrés Celis quiere ser de la primera línea? Yo realmente creo que esas son palabras graves, la del diputado, y constituye una presión indebida. Ahora, sobre el fondo, el tema del impuesto al patrimonio. Oye, preguntan cómo Forbes puede hacer esas valorizaciones. Sí. Yo creo que Forbes hace unas valorizaciones más o menos al lote, porque como muy bien dice el economista don Alejandro, es muy difícil valorar los bienes. En Chile ya tenemos un impuesto al patrimonio en la forma de las contribuciones a los bienes raíces, que operan implacablemente todos los años.
y que son aumentadas unilateralmente por el propio Servicio de Impuestos Internos, que valoriza las propiedades. Y ahí tienen datos más objetivos. Es más fácil valorizar una propiedad que valorizar una participación en una sociedad que no se transa en bolsa. Incluso las sociedades que se transan en bolsa, ¿cómo se van a tomar? Por el valor libro, por el cierre del lunes, por el cierre del miércoles. O sea, la cosa tiene sus problemas. Si quieren hacer el impuesto al patrimonio, bueno, yo lo haría pronto, pero no le demos más vuelta porque crea incertidumbre. Amaro, vamos a hacer una mira, cosa. yo creo que, o sea, de repente escuchar a Carlos... Heraldo, espéreme un minuto. Le vamos a dar la palabra, sí, para que usted responda. También me imagino que la diputada Camila y el diputado Pablo allá con Amaro también lo quieren hacer. Tenemos que despedir a Chantal porque se nos va a prensa. Chantal, te pasaste, gracias por acompañarnos en esta jornada. Que tengas mucha suerte y a cuidarse, Chantal. Que nos sigan ahora en Tele 13 tarde porque vamos a seguir revisando lo que ocurre en el Congreso. Por supuesto, nosotros seguimos con la respuesta de Heraldo. Vamos a hablar de este tercer retiro del 10%. Y además usted vio la imagen en vivo. Se espera entonces el informe del MinSal. ¿Saldríamos de cuarentena o no? Es una de las interrogantes. Todo esto a la vuelta de la pausa comercial. Sí, época de pandemia, época también lo sabemos de dificultad económica. Si a usted le ha costado hoy día pagar, por ejemplo, la cuenta de la luz, atención a la información. Estamos con Víctor Tavera, gerente de mercado de Enel Distribución, porque hay beneficios para quienes no puedan pagar su cuenta. ¿Cuáles son? Rodrigo, buenas tardes todos en el estudio. Mira, la ley de servicios básicos permite a las personas, a los hogares vulnerables, el poder realizar un convenio. Y es un convenio especial porque es un convenio que no tiene intereses, que no tiene pie y que permite pactar las deudas en hasta 36 cuotas. ¿Sin intereses? Sin intereses, sin pie. Esta ley termina el 5 de mayo de este año. Sin embargo, la posibilidad de pactar estos convenios se puede realizar hasta el día 4 de junio de este año. ¿Qué pasa con quienes no son esos clientes vulnerables? ¿También tienen la misma situación, la misma condición de beneficio? Mira, no por la ley. Enel decidió voluntariamente el repetir una experiencia que realizamos en diciembre del año pasado, y es que aquellos clientes que no son vulnerables, que la están pasando mal producto de la pandemia, que puedan pactar su deuda con la compañía en hasta 24 cuotas, sin pie, sin intereses, durante el mes de abril. Muy importante. ¿Y a quiénes quedan fuera o todos los clientes pueden optar a ese beneficio? La verdad es que pueden optar todos los clientes, sin embargo el foco nuestro es aquellas personas que no la están pasando bien. ¿Por qué te digo esto, Rodrigo? Porque también vemos que hay una cantidad de clientes del orden de 65.000 clientes tenemos a fines de marzo que tienen consumos muy altos y que no están pagando sus cuentas. Claramente esos consumos, lo que hacemos el llamado es a que las personas que puedan pagar lo realicen, porque efectivamente acá hay un sistema, hay una cadena. Solo como comentario, de cada 100 pesos que paga una cuenta de suministro uno de los hogares chilenos, 18 pesos quedan en distribución y el resto es para pagar impuestos, pagar a la generación y a la transmisión. Víctor Tonka nos tiene una pregunta. Sí, claro. Víctor, ¿cómo acceder al beneficio? Mira, es muy simple y expedito. Yo les recomiendo que visiten nuestra página web www.enel.cl y allí está toda la información para que puedan aplicar a esta solicitud, a este convenio. Pregunta, Víctor, y para quienes no pueden ingresar porque no conocen el sistema, no se manejan, hemos visto muchos adultos mayores que les cuesta. Por supuesto, siempre está la alternativa del contact center, o también está la alternativa de que nosotros estamos haciendo un llamado. Están abiertas las oficinas comerciales para casos, digamos, que sean muy urgentes, pero la verdad es que pedimos a las personas que pidan ayuda a alguien. Creemos que lo más fácil es la página web, porque no queremos hacer un llamado a que las personas salgan de sus casas porque estamos en una situación complicada. Pero telefónicamente también se puede hacer. Telefónicamente también se puede hacer. Está apareciendo el número en pantalla. Si le queda claro, usted puede optar. Por favor. Buenísimo. Buenísimo. Entonces, a ese número de teléfono usted se puede comunicar. Si está en una situación compleja, puede hablar con las personas de Enel Distribución y ver si es que usted entra dentro de las personas que pueden optar a este convenio. Son cuotas sin intereses y sin pie. Finalmente, eso es lo que respondemos, ¿no? A la inquietud que tenemos todos los días, Tonka, en la calle. Gente que de repente no puede pagar ni siquiera los servicios básicos. Entonces, hay un buen dato para la gente. Gracias, Rodrigo. Gracias, Víctor, entonces, por este dato, este consejo. Antes de la pausa, Heraldo, usted quedó con la palabra. Por favor, adelante. Sí. Así es. Bueno, muchas gracias. Escuchándolo en él, nosotros tenemos una propuesta para colocar 100.000 techos solares al año.
Eso significaría que esas familias dejarían de pagar costos de electricidad que son 250.000 pesos anuales. Así que creo que hay que ir en esas soluciones sustentables. Pero mire, respecto al tema que estábamos conversando, en primer lugar yo escucho a Carlos Larraín y me parece que da pena lo de los súper ricos, que parece que hubiera que ayudar a los súper ricos con todas las complicaciones y los obstáculos que él coloca para que paguen de manera extraordinaria y contribuyan a financiar esta crisis. Pero mire, el impuesto a las fortunas es parte de la solución, no es toda la solución. Tenemos que ir a un acuerdo de justicia tributaria que levante 5 puntos del PIB en 5 años. Son alrededor de 15.000 millones de dólares dependiendo del valor del dólar. Y esos son varios componentes, partiendo por evasión, algo de lo que estaban diciendo en la entrevista con Amaro, evasión, elusión, exenciones tributarias. Hay que partir con eso y darle más facultades al Servicio de Impuestos Internos para que impida la evasión y la elusión. Entonces, eso es lo primero. Hay que incluso ver la posibilidad de rebajar el IVA, porque el IVA es muy regresivo y le afecta particularmente a los sectores más vulnerables. No digo rebajarlo en general, sino que devolverle el IVA a los sectores más vulnerables. Y lo último, el presidente Biden ha anunciado algo bien interesante, que es un impuesto mínimo global a las empresas. ¿Para qué? Para que no vayan a los paraísos fiscales, para cerrarle la puerta a los paraísos fiscales, que es donde muchas empresas van, colocan sus platas y no tributan. Esa es una idea que nosotros hemos discutido con un economista que se llama Zuckman, que ha asesorado a algunos candidatos demócratas que ahora ganaron y están planteando esta posibilidad que es bien recibida por varios gobiernos europeos por lo demás. Así que yo creo que es un paquete completo el que tenemos que abordar. Don Heraldo Muñoz, muchas gracias por acompañarnos. Yo quiero decir algo. Estamos cerrando el programa, si es breve, por favor, don Carlos. Lo más corto que por hay. Favor. Uno, yo no pido auxilio para los súper ricos, no estoy demente todavía. Segundo, estoy hablando solo de las prácticas que dificultan el cobro de ese impuesto, punto. Tercero, creo que esto del impuesto universal parejo es un súper negocio para los países estables, como Estados Unidos, que don Heraldo conoce también por varias razones. Los países ricos se van a llevar todas las inversiones, porque los países más arrinconados, más remotos, con problemas de distancia, fletes para las exportaciones, tenemos que competir ofreciendo tasas de impuestos realistas, proporcionadas a nuestra situación, nada más. Perfecto, gracias don Carlos, gracias don Heraldo, agradecer a Alejandro también que estuvo con nosotros esta jornada, atentos también a lo que va a pasar hoy en el Congreso. También está la doctora Carolina Herrera, la veo aquí en nuestra pantalla gigante, aportas también de una declaración desde el MinSal, doctora, y antes también compartir con usted, por primera vez pacientes menores de 39 años están internados en UCI y superan a los mayores de 70, doctora. Educación en esto, la vacuna no es un campo de fuerza. Vamos a seguir en contacto con el virus, tenemos que enseñarle a la población que con cuarentena o sin cuarentena tiene que mantener distancia con las personas, evitar el contacto de la saliva, lavarse las manos, y este país tiene que salir adelante. No se puede tener una cuarentena indefinida, pero tenemos que explicarle a la gente que se tiene que distanciar, no abrazo, no tenga la expectativa que un día se apaga la cuarentena y el día siguiente se junta con la cuadra. Fácil y bonito. Y en los últimos minutos invite también a este grupo, el grupo de vacunación hoy ha disminuido muchísimo la afluencia para ir a vacunarse, doctora. Háblenos de eso. Si tú estás en la Antártica desnudo, vas a morir congelado. Si tú estás en la Antártica con equipo, vas a poder hacer tu pega. Tú, vacunado, te va a llegar el virus, porque te va a llegar siempre, porque el virus ya se quedó. Pero le vas a dar la pelea y además vas a disminuir el contagio. Y además, el tabaco no puede ser un elemento esencial en cuarentena. Por favor, ¿en qué cabeza cabe? Eso. Perfecto, la doctora Carolina Herrera, el cierre del programa. Atentos también a la información desde el MinSal. Hoy hay vocería y podría haber novedades en cuanto a las cuarentenas. Agradecer a nuestro equipo desplegado también en el Congreso y acá en Santiago. Usted también por su sintonía. Se queda por las pantallas del 13. Empiezan las noticias. Muchas gracias. Que estén muy bien y a cuidarse.